sepas con una noticia que tiene que ver con la expectativa que generó Massa y su nuevo gabinete. Se van mencionando ya los hombres que van a ocupar un rol preponderante y un puñado de mujeres en este gabinete económico que va a comandar Sergio Massa. Y se desplomó el dólar blue. La reacción se vio inmediatamente en el mercado financiero, en donde las cotizaciones que surgen de la bolsa, las legales pero paralelas, bajaron hasta 60 centavos. Y el blue ya está bastante por detrás de los 300 pesos, digamos que abandonó finalmente esta marca para cerrar en 282 pesos. La brecha cambiaria se posiciona ahora en 105%, prácticamente 50 puntos por detrás de la diferencia promedio de la semana pasada. Y siguen los alegatos en el juicio por la obra pública y la acusación del fiscal Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner fue durísima. Dijo: Néstor y Cristina instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción en la Argentina. Acusó el fiscal a la vicepresidenta de la Nación de liderar una asociación ilícita y dijo que hubo una reunión entre Cristina y Lázaro Báez antes del cambio de gobierno para limpiar todo. Vamos a ampliar con nuestro compañero Martín Angulo, que hoy está de vuelta en el estudio de Para Que Sepas. En el Para Que Sepas de hoy vamos a conocer un dato más inquietante de quién es Nicolás Pachelo. ¿Por qué? Porque se conocieron pericias psicológicas que lo complican. Especialistas hablaron de un perfil psicópata y narcisista. También se conoció una escalofriante amenaza de Pachelo contra una amiga de María Marta que lo pone contra las cuerdas. En minutos todos los detalles. Pachelo, un psicópata y narcisista. Nancy Pelosi en Oriente. Crece la tensión entre China y los Estados Unidos por un posible viaje de Pelosi a Taiwán. Pekín amenazó con una dura respuesta en caso de que se produzca la visita, con maniobras militares en el estrecho de Taiwán. Horas atrás, el gigante asiático había advertido que derribaría el avión de Pelosi si llegara a Taiwán. En instantes, Taiwán, máxima tensión, China, Estados Unidos. Déjamelo presentar a mí, porque está él, está Cristian Balbo, y quiero presentarlo de esta manera: el preferido de Eddie Zunino. Mira, ¿cómo? No, el tema es que me van a odiar todos. Lo que pasa es que tenemos una relación tan larga y tan íntima, digámoslo, Cristian Balbo, Hay unos hagámosle celos, frente a la hay unos situación. celos acá. Puro Una periodismo, relación puro tan periodismo. larga. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela Eddy. Desde los años 90 en la revista Noticias, haciendo periodismo de investigación, yo creo que Cristian Balbo debería ser el presidente de los cronistas de la República Argentina. Pues yo el vice. Uy, la rosca Bueno, que muchas se va a gracias. generar acá Sí, adentro. realmente... No, pero bien por los elogios, bien que hablemos también de la gráfica, lo que es el periodismo de investigación y bueno, y poder estar compartiendo esta pantalla, así que gracias por recordarlo. Son Acá te años manda saludos muy también importantes Carlitos también del Estrione. periodismo argentino. Viste, se gran nos labor. ponen Carlos, que se celosos sumó al acá, equipo con Cris. ustedes. Bueno, Bueno, Cristian, es un esperando gran ahí a equipo. Sergio Arrancamos Massa. el Para que lunes. sepas, obvio. Arrancamos. Miren, estamos expectantes porque podría salir Sergio Massa en cualquier momento. Recién tuitearon que mantuvo una reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández en su despacho. Massa también lo recibió más temprano al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Pero yo quiero que Nicolás, el camarógrafo, me acompañe para mostrarles un poco la situación que estamos viviendo. Fíjense que acá está el Massa Móvil. Es el vehículo que utiliza el ahora ministro... Perdón. Este es el Massa Móvil. Perdona, Este es el Massa Cristian. Móvil. ¿Esto Observen. es Mostráselo oficial completo. o lo acabás de bautizar con una botella de algo ahí golpeando en la De chapa ruda como, macho. como se hace con, De con los caña. barcos? Miren, Se le llama el Massa esta es Móvil. la camioneta, está muy bien, Eddie. Es el nombre con el que hemos bautizado a esta camioneta, que es la que utiliza ahora el ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo. Está todo preparado, estaba su secretario recién a bordo. Él suele sentarse atrás, tiene 3 trajes preparados para cambiarse de vestuario a lo largo de toda la jornada. Esta camioneta va y viene permanentemente, del Congreso a sus oficinas en la Avenida del Libertador, Mira, Cris. y de ahí, por ejemplo, donde estuvo el miércoles pasado. Discúlpame. Estuvo reunido con Roberto Labaña, por ejemplo. ¿Viste el detalle? ¿Decís que se cambia ahí adentro, Massa? Se cambia la camisa. Mirá, tiene un sector cuando se abre esta puerta donde hay un monitor con los canales de televisión, incluyendo A24. Está permanentemente en su asiento electrónico observando las imágenes de todos los noticieros. Me muero. Acá atrás tiene los trajes, están los trajes preparados. Tenés Están los razón, trajes preparados mirá. para cambiarse de vestuario
cuando la ocasión lo amerita. Es una camioneta japonesa que ya hace un tiempo que la viene utilizando, hace aproximadamente un año, y que ahora como ministra la va a seguir utilizando. Está todo dispuesto, es el lugar donde permanece varias horas Claro, como el ahora una combi. ministro de Economía. Exactamente, está estacionada, fíjense, sobre Avenida Rivadavia, Te esperando digo, su salida después noticias- de la reunión del encuentro que mantuvo con la vicepresidenta. Noticias que son, informaciones que van por el costado, que no van por el Sí. centro de la información, pero que definen perfectamente la situación que se está viviendo. Ahí Cristian Balbo nos muestra el Masa Móvil con casi una isla de edición, con televisores y Sí. trajes para cambiarse, Todo. o sea que es oficina, es el lugar donde se entera de las cosas, Todo. es el lugar donde se cambia, etcétera, etcétera. Exacto. Una casa rodante. Tengo información Un también motorhome. de Germán otro dato importante. Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, bajó hace una hora atrás para hablar con nosotros y un dato muy importante. Prácticamente confirmó que el reemplazo de Sergio Massa en la Cámara de Diputados en la presidencia va a ser Cecilia Moró. Ya dicen que hay por lo menos consenso por parte de todo el sector del peronismo. La oposición podría abstenerse, pero bajó para dar ese dato, que ya por parte del Frente de Todos hay luz verde para que mañana la sesión en la Asamblea que se va a realizar a las 2 de la tarde, cuando renuncie Sergio Massa, quien asuma sería Cecilia Moró. En ese caso, es la primera vez en la historia que aquí en este Palacio Legislativo 2 mujeres van a estar al frente de ambas cámaras, Marcela, Edi. Claro. Bueno, bien por entonces el avance femenino. Cris, te dejamos como tarea que te metas en el Masa Móvil y nos cuentes si hay comida, mirá. qué tipo de bebidas hay, si hay una suerte de escritorio para reuniones, digo, Tiene- porque si la vida de él va a estar en este lugar, Sí. me imagino que debe tener todas las comodidades del caso. En un ratito volvemos con vos y queremos todos los detalles. Perfecto. Bárbaro, excelente. Le hablamos más del Massa Móvil. Y del otro lado, en la trastienda, Rosario Ayerdi, que está con nosotros y nos va a presentar una información de último momento que nos anticipaba Cristian Balbo recién desde el Congreso. Ahí tenés la foto tuiteada por el Senado de la Argentina, o sea, la cuenta oficial que depende de Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, recibió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien asumirá el miércoles como ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación. Y ahí tenés la mesa, en ambas puntas, la vicepresidenta de la Nación y a partir de ahora, hombre fuerte del gobierno nacional. ¿Está Rosario Ayerdi en comunicación? Buenas noches, Teddy, buenas noches, Marcela. Y es mucho más que una foto, ¿no? Es el apoyo del kirchnerismo, el apoyo de Cristina Kirchner a la asunción de Sergio Massa. Esta foto no se había dado con Silvina Batakis, por ejemplo. Tampoco se había dado con Martín Guzmán, a pesar de que en su momento, cuando asumió, tenía el aval de Cristina Kirchner. Por lo cual, estamos hablando de un apoyo explícito de la vicepresidenta para que Sergio Massa se haga cargo de este superministerio a partir del miércoles. Se la ve muy sonriente a Cristina. Sí es cierto que hay una diferencia importante de distancia, ¿no? Como no se pusieron uno al lado del otro. Putin. Uno en cada punta a lo Vladimir Putin en Y su Macron momento, era, ¿no? con ¿Te acordás Macron. cuando fue Exacto. Macron? Una diferencia que habla de una distancia, aunque ella se la ve sonriente. Sí, me parece que es un día importante para el Frente de Todos. El propio Alberto Fernández, ¿no? Habló hoy en la asunción de Mercedes Marcó del Pon, que le tomó juramento, diciendo que por suerte el Frente de Todos encontró un camino para seguir gestionando juntos, ¿no? Después de esas declaraciones de Alberto Fernández, que tuvo que ceder para que Massa asumiera. Después llega esta foto, por lo cual el Frente de Todos se muestra de vuelta unido en una nueva reestructuración del gobierno, que tiene que ver con la reestructuración nada más y nada menos de la alianza. No funcionó en estos 3 años y medio de gobierno, le queda Rosario. 3 años de gobierno, le queda un poco más para ver si funciona finalmente. Rosario, vos decías que el presidente dijo que el Frente de Todos reencuentra el camino. En ese camino, ¿cuál es el lugar del presidente de la Nación? Y en ese camino, esta foto, ¿es la foto de un parlamentarismo de hecho en la Argentina? Porque es la presidenta del Senado y es el presidente de Diputados, aunque mañana formalmente va a dejar de serlo y ocupará otro cargo, ¿no?
esta es la discusión que se viene ahora. Obviamente que va a haber mucho protagonismo en estas semanas de Sergio Massa como superministro. En la Casa Rosada lo saben y lo entienden, esta situación. Obviamente que Alberto Fernández tuvo que ceder su postura porque tiempo atrás no aceptaba, incluso 3 semanas atrás, cuando Sergio Massa le planteó que quería ser ministro de Economía, que quería ser superministro, Alberto Fernández decidió poner a Silvina Batakis y lo habló con Cristina Kirchner. No habló de la designación de Sergio Massa, que llegó 2 semanas después. Es un presidente que tiene que ceder poder, lo entiende, pero que ahora me parece que también va a mirar cómo funcionan estos socios que desde el Congreso funcionaron bien. No es lo mismo que funcionen bien desde el Congreso ahora en la gestión, sobre todo porque Sergio Massa asume en un rol que Cristina Kirchner está muy encima de eso. Entonces me parece que va a ser un presidente que también va a decir, bueno, ahora hay responsabilidades compartidas y quiero ver cómo funciona esta alianza de Cristina Kirchner y Sergio Massa en la práctica. Bueno, Ro, mañana vamos a ver entonces esas primeras apariciones ya con el rol oficial, con todo el equipo prácticamente nombrado. En un ratito vamos a compartir los nombres, los últimos que se dieron a conocer. Y ya el miércoles las primeras medidas. Así que vamos a volver con vos en lo inmediato. Gracias, Ro. Sí. Detalle más que que me están contando. Sí. Julián Leunda asume como jefe de gabinete de asesores. Ese rol que tenía hasta ahora Juan Manuel Olmos. Sí, Juan Manuel Olmos, recordemos que pasa a desempeñarse como jefe de gabinete vicejefe de gabinete junto a Juan Mansur, y asume en ese rol Julián Leunda como jefe de gabinete de asesores. Con esta primicia de Ro ayer y cerramos esta primera parte del tramo político de Para que se pase. Ya volvemos, Ro, gracias. Elizabeth era una enfermera que estaba desaparecida desde el viernes. Su marido había denunciado, también había hablado con los medios pidiendo que lo ayudaran para encontrar a su mujer. Pero lo cierto es que apareció muerta en un sector de su propia casa y tenía en un brazo una jeringa todavía puesta. Por eso es que la justicia está tratando de determinar qué fue lo que pasó, pero por el momento está prendido su marido. Vamos a González Catán trabajando en el lugar con Marcelo Padovani. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Le cuento a la audiencia, Marcela, Eddie, les cuento. Está trabajando la policía científica todavía, ¿eh? A ver, a esta hora ya bien pasadas, ¿no? Las 7 de la tarde, desde aproximadamente, serían la 1:30 de la tarde, cuando lamentablemente nos enteramos de que el cadáver de Elizabeth estaba acá, en un galpón, en un área de su casa. Bueno, esto a la justicia o a los investigadores le está llamando mucho la atención. El galpón está allí donde está esa puerta, atrás a la izquierda, allí estaba el cadáver de Elizabeth. Es un lugar que estaba cerrado desde adentro. Bueno, eso es lo que se está investigando. Porque, bueno, el marido, como bien decía Carlitos, está aprendido. El marido, Silvio, o el marido o la pareja, no lo sabemos bien todavía, está Marcelo prendido, y Carlos. y la gente, les cuento, cerca de las 3, sí. No, Eddie. ¿en qué actitud corporal se encontró a la víctima? ¿Se sabe eso? O sea, ¿estaba en una actitud de reposo, estaba tirada en el piso? Sí. Porque al estar con una jeringa colocada, con una especie de inyección letal, Sí. habrá sido a ver de qué manera se puede inferir antes de llegar si fue algo que se hizo sola o algo que le hicieron y la dejaron tirada ahí, ¿no? Sí. Bueno, está esa información. Y de esa información, el cadáver aparece sentado, recostado sobre la espalda, digamos, con una campera sobre parte de la cabeza y con vías en los brazos, es decir, con sondas como queriéndose inyectar algo en los brazos, una jeringa colgando también. Eso es lo que se está investigando en estos momentos. ¿Y había recordá, algún tipo de suero este dato o algo es muy así por esas importante. vías? Bueno, claro, eso es lo que se está investigando. Faltaban, o se encontró, mejor dicho, Sí. un producto que, a ver cómo lo explicamos, sirve para, no sé si sirve, digamos, no sé si es la palabra, pero es un producto que provoca insuficiencia respiratoria y que se encontró aquí.
en este lugar, Ahora, donde también se encontró Marce. el cadáver. Marce, sí, te copio. Te pregunto, estuviste trabajando desde muy temprano allí. Escuché a varios vecinos apuntar directamente y no en manera potencial, sino casi afirmando que el responsable es la pareja. ¿Por qué la gente o su núcleo más cercano Bueno, te está cuento apuntando puntualmente. contra este hombre en particular? Vos sabés que esto es a partir de dos testimonios, de dos mujeres con las que hablamos en el transcurso de la tarde. Una se llama Susana, y que evidentemente Marce va a ser testigo en todo, o testigo, o por lo menos va a tener que aportar a la causa. Y otra se llama Natalia. Natalia era compañera de gimnasio de Elizabeth y dice Natalia efectivamente que Elizabeth era maltratada por su marido, por Silvio, este sujeto que sale a pedir ayuda para su búsqueda. Bueno, aparentemente la maltrataba. Esto está en capturas de chats de WhatsApp. Y Susana también. Susana decía, dice Susana, que es una de las vecinas, que le recomendaba vení conmigo, vení a vivir conmigo. Claro, No salir de soportes allí. este maltrato al que te está sometiendo tu marido, tu pareja. Bueno, son cuestiones, Marce, que habrá que comprobar, ¿no? Claro. A ver, vamos sumando a Carlitos. Pero ¿Qué la gente información estaba hay? muy enojada, Marce nos aporta la información de haber trabajado durante todo el día en este lugar, escuchar a los vecinos, a los amigos, el off the record también, no solo lo que salieron públicamente a decir. Carlitos, ¿qué hay en el expediente acerca de estos testimonios? Mira, fundamental lo que contaba recién Marce desde el lugar. Primero, analizar la pericia, digamos, técnica que se va a hacer en el cadáver de Elizabeth. Después, los testimonios de dos amigas se animaron a decir ahora, y esto es textual, se animaron a decir que el marido, las amigas dicen, que a Elizabeth el marido ya la había matado psicológicamente antes. Ajá. Hay que esperar entonces el resultado de las pericias en el cuerpo para saber bien qué fue lo que sucedió. Y después están investigando... Pero si- era una mujer que había violencia de género, había algún antecedente que podamos Denuncia desandar en un for- camino concreto hacia la expareja. Denuncia formal, no. Pero sí que ya había hablado con sus amigas y por eso es que estas palabras son muy importantes. Que ya la había matado psicológicamente antes. Sí, eso habla de un maltrato sistemático en el tiempo sostenido, Eddie. Si no, la familia, las amistades no estarían apuntando tan Esto directo. es crucial, ¿no? O sea, que la gente apunte porque Sí. deben tener los antecedentes y viste que en estas cosas muchas veces la víctima es la última que sale a denunciar Absolutamente. oficialmente, esperando tal vez que pueda tener alguna represalia. Pero me quedo con el tema del producto que se inyectó, porque cuando alguien se quita la vida, lo que trata de hacer es pasar de largo de la manera más tranquila posible y sin que eso te haga sufrir en Sí. el trayecto previo, Sin dolor. previo a la muerte, que sea sin dolor. Y por lo que nos cuenta Marcelo Padovani, esto es un producto que puede generar insuficiencia respiratoria, lo que es un final tortuoso, ¿no? Carlitos. Sí, mira, estoy tratando de... Quería esperar, bueno, pero estoy tratando... Dale vos, me dale vos. están confirmando, le agradezco a la producción el dato también. El marido de Elizabeth había dicho que el viernes ella había salido a trabajar y que por eso le llamaba la atención que no contestara, que el viernes tenía que ir a trabajar y no contestó más, que desapareció el día viernes. Pero desde el hospital donde ella trabajaba confirman que el viernes ella no tenía que trabajar. Los viernes no trabajaba, ella hacía suplencias en el hospital Churruca los jueves y después sábado, domingos y feriados. Cuando el marido sale a decir que la mujer se iba a trabajar, él ya sabía que ese viernes Elizabeth no trabajaba. Por eso es que Era ahora- él el que decía que se iba a trabajar y no ella. Exactamente. Ah. Él mismo dijo, mi mujer desapareció el viernes cuando se fue a trabajar. Y por eso que el trabajo de la policía bonaerense, sobre todo, se encaminó en la dirección hacia su lugar de trabajo. Ahora, Pero bueno, lo cierto es que no había ido a trabajar. Es muy complicado, obviamente se va a trabajar seguramente sobre las coartadas, pero qué complicado es cuando ya todo el entorno prácticamente al unísono apunta mira, a una ¿no? persona, Eddie. Hay que tomarlo presente. Marce, en el trabajo que estás haciendo desde allí, Marce. ¿qué Sí. sabemos de este hombre? Y no sé si lo lograste cruzar, el hombre vive allí, si se fue de la casa después de haber encontrado Sí. el cuerpo. ¿Cómo fueron estas últimas No, horas? Silvio está aprendido, ¿eh? El Ah, marido de en la este pareja, momento decís, sí. salió aprendido. Ah, Sí, salió, sí, ya salió aquí.
salió a bordo de una camioneta de la policía a una dependencia No volvió, policial eso. y está en una dependencia policial. Está declarando en esa este situación. momento, No, está ¿no? prendido. La palabra técnica es aprendido, es decir, está 24 horas privado de su libertad, por lo menos 24 horas. Después, la fiscalía o la investigación va a tener que definir si continúa detenido o no. Marcelo, De hecho, Carlos, Marce, te me cuento dejan hacer un pequeño exactamente paréntesis acá. Sí. Para la Dale, gente y dale, los, que, dale, y los cómo que no. no Sí. entendemos, ¿cuál es la diferencia entre Eso. aprendido y detenido? Porque Totalmente. para los comunes es lo mismo, pero parece que hay un código de procedimiento que cambiaron algunas cosas. Contanos Sí, vos, lo que Marcelo. tengo entendido, Eddie, es que... Te cuento. Aprendido es que en un máximo de 24 horas, si estás aprendido, el fiscal te tiene que liberar. En Claro. cambio, si estás detenido, es porque ya tenés Ajá. una prueba, algún tipo de prueba que te indica que puede que Claro. seas Claro. o que Culpable. tengas algo que ver con la Después- situación. Es importante porque no es que se lo llevan para Claro. declarar y vuelve a su domicilio. Están en análisis Exactamente. de lo declarado más las pruebas que evidentemente han recolectado, Carlos. Martín, vos también información sí, judicial. No, es como dice Marcelo, porque esto es en provincia de Buenos Aires y después el fiscal le tiene que pedir al juez que esa aprehensión la convierta en una prisión preventiva, en Ajá. una detención. Formalmente ahora está O sea, detenido. es digo, como una predetención, eh, digamos. Más allá de que ahora está detenido, digo, porque está, no puede hacer lo que quiera, pero formalmente esa es la diferencia entre aprehensión y detención. Es una ¿Qué- buena aclaración, Eddie, la que... Sí, no, porque lo escuchamos muy seguido y a veces Sí. a la gente se le confunde. pasa de largo y a uno mismo, porque uno que no está en el No, minuto obvio, a es la minuto del jerga. policial y acá tenemos especialistas que lo pueden aclarar tranquilamente con solo una pregunta. ¿Quién encontró el cuerpo de la víctima? ¿Quién encontró el cuerpo de la víctima? La división Perros. La división Perros de la policía de la provincia. O sea que, Eddie, esto fue muy impresionante porque entran por esa puerta uno de los perritos puntualmente y allí es que prácticamente al instante indica que algo pasaba en ese galpón. ¿Y por qué llega la policía hasta acá? Por una cámara de seguridad que indica que la mujer no había salido de su domicilio. No había salido de su domicilio, entonces evidentemente tenía que estar acá. Si no salió, digamos, la policía lo que hace es venir al lugar desde donde tendría que haber salido y efectivamente y lamentablemente no había salido y el cuerpo estaba aquí. ¿Por qué sabían, Eddie, te cuento este detalle que es importante? Por las cámaras de seguridad sabían que la mujer no había salido de su domicilio, tendría que haber ido a trabajar el viernes, no fue la gente del Churruca que da el aviso. Bueno, a partir de allí entonces la pareja o el marido empieza toda una campaña de difusión para que aparezca y lamentablemente apareció hoy lunes y de una manera espeluznante. Bueno, volvemos en cualquier momento, Marcelo, en cuanto nos digas que tenés una novedad desde ahí donde se halló el cuerpo sin vida de esta enfermera y el principal sospechoso pasó a ser su pareja. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández. Bueno, Hoy- así sí. arrancó. Así arrancó. Pero qué día hoy. Este fiscal pasó. Vos lo habías mencionado hace un tiempo cuando trajiste el rostro y dijiste, acuérdense de este fiscal, no es tan conocido públicamente el nombre, el apellido y la cara, pero acuérdense de esta cara porque va a traer un antes y un después. Y así fue. Así fue, es Diego Luciani, fiscal federal, es el fiscal que desde mayo del 2019 está en el juicio oral contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por la causa de la obra pública, por la causa de vialidad nacional. Y hoy es noticia porque comenzó los alegatos. Hoy el fiscal comenzó los alegatos, que es la etapa del juicio en la que las partes piden condena o absoluciones contra los acusados. Y había mucha expectativa porque se esperaba qué es lo que iba a hacer el fiscal. ¿Acusaba o no acusaba a Cristina Kirchner? Bueno, O hoy sea, este es el momento del yo acuso. Exactamente. Y hoy el fiscal dijo, yo acuso. Tengo pruebas y elementos para demostrar que de 2003 a 2015, y leo textual de lo que dijo el fiscal, en la Argentina hubo una de las matrices de corrupción más extraordinaria que se hayan desarrollado en el país. El fiscal da por probado y lo va a ir desarrollando a lo largo del resto de las audiencias que le quedan de su alegato,
la acusación contra Cristina Kirchner y el resto de los imputados en el juicio. ¿Qué es lo que se juzga? Que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se le dieron a Lázaro Báez 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz de manera irregular, con sobreprecios, que se le pagaron todas las obras sin que hayan terminado, sin que hayan sido concluidas muchas de ellas, que se les dieron obra pública a las empresas de Lázaro Báez cuando no tenían la capacidad técnica y operativa para poder realizarla. Martín, Sí. esta es la parte conocida, Sí. pero de lo que fue justamente toda la locución del fiscal hoy, se empiezan a abrir horizontes. Incluso se habla de nombres de peso político que hasta ahora por lo menos no habían sido apuntalados. Contanos un poco esa parte, porque se habló de Máximo, se habló de Axel Kicillof. Hoy el fiscal sorprende cuando da a conocer una prueba que hasta el momento se desconocía del juicio. Y esa prueba viene del teléfono celular de José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, uno de los acusados en el juicio. ¿Es esto que tenemos acá a nuestra espalda, Martín? Exactamente. Y ahora lo vamos a ir contando. Cuando José López, ustedes se acuerdan, fue detenido con los bolsos, se le secuestró el teléfono celular. De ese teléfono celular se bajaron 26.000 mensajes. 26.000. Y el fiscal hoy contó que en los últimos meses estuvo analizando esos mensajes. Y allí descubrió lo que él entiende que es una prueba central para acusar a Cristina Kirchner. Y en esa prueba central vamos a ver reuniones que tuvo José López con Cristina Kirchner, reuniones que tuvo Lázaro Báez con Cristina Kirchner, que el fiscal entiende que fueron las reuniones en donde se llevó a cabo lo que el fiscal llamó el plan de la retirada final, que allí se decidió que en los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner, allá por el 2015, se le pague a Lázaro Báez la totalidad de las obras que estaban pendientes. Y estos fueron 537 millones de pesos que el Estado le adeudaba a Lázaro Báez y que antes de que llegue Mauricio Macri al gobierno nacional, el gobierno de Cristina Kirchner lo canceló. Si quieren podemos ir viendo eso Dale. que tienen Sí, claro a sus que sí. espaldas. Primer ¿Qué es chat, esto? A ver. primer mensaje de WhatsApp que muestra el fiscal. Arriba de todos, ustedes ven Mariano Cabral, José López. Mariano Cabral era el secretario privado de Cristina Kirchner. Y le manda un mensaje a José López en el que le confirma algo que José López le había pedido. Una reunión con Cristina Kirchner. Mariano Cabral le dice, mañana 11:30 horas en Olivos. José López le contesta, dale gracias. Miren abajo, José López, Julio Mendoza. ¿Quién es Julio Mendoza? Julio Mendoza era el presidente de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. José López le avisa a Julio Mendoza, mañana la veo, 11:30 horas, espérame. Y José López le contesta, ok, hacerle fuerza, el negro. Ahí puede estar mal escrito, algo como diciendo, bueno, dale, hacerle fuerza. ¿A quién le decían el negro? A Lázaro Báez. Claro, Como como un mensaje- hacerle fuerza al negro, ese era Como dale, diciendo, apuntalalo. Apuntalalo, dale una mano con lo que está pasando. ¿Y qué era, perdón, el contexto, qué era lo que estaba pasando? Porque hasta donde sabemos, Cristina tuvo un periodo de enorme enemistad con Lázaro Báez. Lo que estaba pasando era lo que el fiscal enmarca y dice. El gobierno de Cristina Kirchner se estaba yendo. Macri había ganado las elecciones. Esto es 27 de noviembre del 2015, 5 días después del balotaje y 15 días antes, 13 días antes de que asuma Mauricio Macri. El fiscal dice, después de la llegada de Mauricio Macri, Lázaro Báez abandonó todas las obras, las dejó. No hizo ninguna obra más, pero cobró todo. Para O el sea, fiscal, posteriormente a esta fecha, ¿hay pagos a Lázaro Báez por parte del Estado registrados? 25 de noviembre, el Estado Nacional, a través de una resolución de la auditoría de la AGBP, que es la Agencia de Vialidad de Santa Cruz, le pagaron 537 millones de pesos a las empresas de O Lázaro sea que la Báez. secuencia cierra. Es consistente la elucubración del fiscal en base a las pruebas recolectadas. Por lo menos en la cronología de los documentos públicos que salieron de los organismos y este entrecruzamiento de mensajes Claro, que hace pero, el fiscal, perdón, le cierra en lo que es su acusación. Pero la acusación para envolver a la hoy vicepresidenta está dada a partir de estos mensajes, porque por lo menos hasta ahora no vemos un mensaje explícito en donde él, por ejemplo, haga un alarde de
Cristina me dijo que te pague, cosas muy concretas. Porque la realidad es que hasta ahora es un funcionario que sí estaba sospechado de corrupción, no hay dudas, y no sabemos cuál era el vínculo o cuán directo era el vínculo de orden y de mando con la entonces presidenta. Ahora vamos a ir viendo otros mensajes. Hay algo que no sé si en el... Ahora después te cuento esto. Pasamos al otro mensaje. Se lo manda José López a Rocío García. ¿Quién es Rocío García? La expareja de Máximo Kirchner. ¿Qué le dice José López a Rocío García? Esto es después de el mismo día, prácticamente. El mismo día. 27 de noviembre de 2015. Hola. A las 17:48:07. Hola. Me pidió Cristina que lo vea a Maxi hoy. ¿Estará disponible hoy 22 horas? Saludos, José. La respuesta de Rocío García fue: ¿cómo estás? Le pregunto y te aviso. Después no hubo más referencias. ¿Quién es Maxi? Máximo Kirchner. Ah, ok. Qué confianza. No hubo más referencias del fiscal en su acusación por el día de hoy, por el momento, respecto de Máximo Kirchner. Le va a costar pero a lo nombra. la vicepresidenta ponerlo esto, vicepresidente o vicepresidenta, ponerlo esto como dentro del lawfare, ser una víctima más como Lula y todas estas argumentaciones que se hacen habitualmente. Lo del lawfare lo dijo la presidenta cuando declaró en el juicio. Hoy el fiscal dijo que en alguna de las audiencias va a hablar de eso. Ok, pero digo, le va a costar porque hay en alguna de las audiencias, perdón, no te escuché. Va a hablar del lawfare. Va a hablar de lo que fue el lawfare. Insisto en algo, digo, no hay un elemento probatorio que haga explícito el vínculo de este funcionario con la presidenta, o donde quede explícito que la entonces presidenta o vicepresidenta estaba en conocimiento de los actos de corrupción. Para el fiscal sí, y él hoy... No se mostraron hoy todavía. Mostró esto. Por eso, pero en esto no se ve. Son reuniones que están agendadas, pero no necesariamente en esas reuniones se cocinó un entramado de corrupción. No está probado desde el punto de vista de los mensajes. Tal vez sí haya más, por eso te pregunto, Martín. Yo creo que lo que el fiscal con esto, a partir de esto, va a empezar en las próximas audiencias, inclusive lo dijo hoy, a ir mostrando distintas pruebas respecto de lo que él entiende es la participación de Cristina Kirchner en este delito. Sí, vos decís, hay una prueba técnicamente, a ver si me equivoco, Martín, que el especialista acá sos vos. Él lo que va a tratar de elaborar es su semiplena convicción de que Cristina Kirchner debe ser acusada como culpable. Yo te diría plena convicción por parte del fiscal de que debe ser condenada. Va a haber en el juicio una prueba directa para Cristina o el resto de los acusados en lo que se vea un video o un testimonio de que alguien diga pasó esto. No, eso es muy difícil en las causas de corrupción que sea de manera tan directa. Pero sí mensajes en donde él le invoque a ella, en donde Julio López hable de qué habló, qué diálogo tuvo con Cristina, qué le dijo Cristina al respecto. Así de manera directa no, pero con esta construcción que vamos a ir viendo de los mensajes, el fiscal entiende sería que raro sí. que diga venía a cobrar, ¿no? No, por supuesto. Igual les voy a decir una cosa. No, pero Cristina me dijo que ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden ser verdad o no después. José López, cuando declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos, él dijo: yo iba con Julio De Vido al despacho de Cristina y Cristina nos decía al empresario que se le paga primero todo es a Lázaro Báez. Esa declaración como arrepentido de Julio López en este juicio no se va a usar, porque el tribunal no lo permitió. Bien, la realidad es que, decía al comienzo, para mí quizás, Edi, lo que más me sorprendió fue ver cómo hoy se mencionaron nombres que son muy importantes en la política actual, no solo el de Máximo Kirchner, sino también el de Axel Kicillof. Hasta ahora no habían sido mencionados. Hay una acusación que, de hecho, los involucra. Estamos hablando de posibles candidatos, hoy gobernador, no, puede ser hasta posible se utilizó el testimonio del presidente de la Nación a favor de Cristina para incorporarlo como prueba en su contra. Me parece que desde el punto de vista político esto puede también tener una consecuencia. Es muy importante, pero no solo desde el punto de vista político, sino de lo que puede llegar a pasar en el juicio. Mirá el próximo mensaje que mostró el fiscal, en donde José López, para el fiscal, hace de vuelta referencia a Cristina Kirchner. Esto ocurre el 28 de noviembre del 2015. Un día después de los que vimos recién. Un día después de los que vimos recién y después de la reunión que José López anunció que iba a tener con Cristina Kirchner, José López le vuelve a escribir a Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, y le dice: lunes necesitaría ver nómina personal con valores de la quincena
liquidación final y fondo de desempleo. ¿Sí? Esto es, le está pidiendo la documentación y todos los papeles que tienen que ver con Austral Construcciones, según la acusación del fiscal, para poder pagar todo lo que se le debe, lo que le debe el Estado a la empresa. ¿Y qué le dice después José López a Julio Mendoza? Lunes a primera hora para la señora NBA y tome decisiones. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Que esto estuvo mal escrito por López y que la frase es: lunes a primera hora para la señora, vea y tome decisiones. ¿Quién es la señora? Cristina Kirchner. Eso en la construcción que hizo hoy el fiscal en su acusación de lo que entiende que es el contexto de estos mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de José López. Está con nosotros Federico González. Queríamos hacer esta presentación. Gracias, Federico, por esperarnos. Bueno, como encuestador, como analista político, me imagino que empezás a vislumbrar que detrás de esto, en el marco de lo que es la construcción de una campaña electoral, hay nombres, como yo mencionaba recién con Eddie, que son nombres muy importantes de la política. ¿Cómo puede salpicar esto a la construcción de los candidatos? El tema del juicio de Sí. Cristina. Cristina. Bueno, por supuesto depende de cómo se desarrolle. Parece que se va a desarrollar con mucho impacto mediático. Y eso obviamente no favorece en absoluto a las chances globales del Frente de Todos. Eso es casi... Sí, yo te pregunto porque casi, Federico, te diría que cuando uno mira las encuestas, sobre todo de percepción de preocupación o de inquietud en la gente, hay mucho énfasis en lo económico, mucho énfasis en la inseguridad. Lo hemos visto incluso desde el punto de vista hasta psicológico. Lo analizábamos el otro día con un análisis que trajo Eddie de la UBA. Pero como que la corrupción dejó de tener la fuerza que tenía antes en las inquietudes, en las preocupaciones de la gente. ¿Es decisivo a la hora de votar pensar que esa persona que uno está votando es transparente? ¿El argentino le da valor? Estoy de acuerdo en que hay otras prioridades, que el tema de la inflación, todos los temas económicos y el tema de la inseguridad siempre fue un factor más relevante que el de la corrupción. Pero bueno, el tema de la corrupción está ahí, yo diría que está latente. Y un escenario... En la franja del votante opositor muchísimo más. Por supuesto. Entonces me parece que en un escenario donde aparece en el epicentro este juicio con ciertas connotaciones, que hay que ver cómo se desarrollan, pero si se desarrollan tal como uno pudiera visualizar a partir del alegato de hoy del fiscal, bueno, me parece que es un tema que no ayuda al gobierno. Acá hay dos cosas, no, discúlpame Luis, porque es un juicio, es un procedimiento judicial. Ahora, es un juicio, un procedimiento judicial, hay una evaluación de pruebas, pero también pasa a ser un acontecimiento político justo en el medio de este momento de transición y de cambio de formato del gobierno nacional con la llegada de Massa como superministro, y abrimos el programa viendo la reunión en que Cristina Fernández de Kirchner de algún modo le da la unción a Sergio Massa como para decir: si nos sacamos una foto, es oficial mi respaldo a la designación de Massa. Es complicado el momento en que se da esto. Y bueno, coincido plenamente, pero una muestra muy elocuente es cómo se está desarrollando este programa. Estábamos en un contexto en donde la noticia importante es la irrupción de Massa como figura importante dentro del gobierno, y sin embargo hay un tema que, por lo menos hoy, tiene una importancia relativa igual o mayor, que es de lo que estamos hablando. Puede ser también, Federico, Eddie, Marcela, que sea al revés el asunto. Tal vez Cristina se acerca y ahora está colaborativa porque está esto dando vueltas. Tal vez, no sé. ¿Cómo lo ves, Federico? Se puede analizar desde ese punto de vista. Y el otro tema es, contestando lo de Marcela, esto contribuye al negativo de Cristina, desde el punto de vista positivo, negativo cuando se mide, y el negativo fue crucial en la conformación del gobierno actual. El negativo de Cristina hizo que ella no pudiera competir directamente y tuviera que elegir a un sucedáneo que fue Alberto Fernández. Pero igualmente tiene un núcleo duro, que por eso insisto, cuánto le importa el núcleo duro lo que pueda decir un fiscal o la justicia, porque ya hay una construcción de una mirada de lawfare en donde no hay justicia en Argentina. De hecho,
el avance o el pedido de una reforma judicial, de una reforma en la composición de la Corte Suprema, siempre viene con el contexto de que Cristina y quienes la acompañan políticamente no creen en la justicia como está conformada hoy. Sí, bueno, por supuesto, en ese núcleo duro. Es más, yo creo que esta situación hace que se exacerbe más la pasión Claro, el cristinista. fanatismo. Eso, por supuesto. Pero yo creo que esto es una especulación, porque es muy difícil determinarlo. Pero yo diría que en términos generales, globales, es más lo que perjudica que lo que ayuda. Bien. Y Incluso eso, en este momento en el que, como decía Eddie, estamos en un momento de expectativa política de cambio, en donde hubo paz cambiaria, valga la redundancia. La política judicializada, la justicia politizada. ¿Qué más hay en materia de pruebas y de cómo sigue esto, Martín, en tribunales? ¿Quién aparece en los mensajes de WhatsApp de José López que mostró hoy el fiscal? Aparece el propio Lázaro Báez. Lázaro Báez mandándole un mensaje de WhatsApp En negro. al propio José López, el negro. ¿Qué es lo que dice en ese mensaje de WhatsApp Lázaro Báez que le manda a José López? El 2 de diciembre, José, atendeme un minuto. Lázaro, gracias. Se ve que que José López no le respondió rápidamente, que a los pocos minutos le manda otro mensaje en el que le dice: es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias. ¿Quién es la señora? Cristina Kirchner. Porque en mensajes anteriores el fiscal mostró que Lázaro Báez se iba a reunir con Cristina Kirchner. Y acá es donde el fiscal dice y sostiene: José López se reunió con Cristina Kirchner, Lázaro Báez se reunió con Cristina Kirchner. José López y Lázaro Báez hablaron para desencadenar este plan de la huida que llama el fiscal En una misma semana. del 28 ese es el punto. de noviembre al 2 de diciembre. 2 de diciembre, 13, 19 horas. Y después Para otro cerrar, mensaje. ¿qué significa lo del plan limpiar todo? El plan ¿A qué limpiar se refiere? a lo que ocurrió después que dijo hoy el fiscal. Terminó el gobierno de Cristina Kirchner y Lázaro Báez abandonó las obras. ¿Por qué abandonó las obras? Porque echó a muchos de sus empleados, que después hicieron piquetes y reclamos en Santa Cruz, y porque Lázaro Báez cobró todo lo que el gobierno le adeudaba. Fue el único empresario, lo dijo hoy, de la obra pública que al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner cobró todas las obras que le habían sido adjudicadas, a pesar de que más de la mitad de esas obras no habían sido terminadas. Mañana el alegato del fiscal continúa, vuelve a retomar, dijo que iba a analizar cada una de las obras cada una de las 51 obras que Lázaro Báez recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, un alegato que va a durar 3 semanas más. 3 semanas. Si esto fuera una serie de conocida plataforma de streaming, sería un éxito monumental, pero esto parece? es la realidad y esto es el otro lado de la política, ¿no? Esto es lo que se ventila en una causa judicial con parte de los personajes más conocidos de la historia de los últimos años de nuestro país. ¿Qué es esta placa que tenemos? Breve resumen de lo que dijo hoy el fiscal. Las 51 obras de Lázaro Báez, solo 3 de esas obras finalizaron en el plazo establecido. Y aclaró el fiscal, ninguna de estas 3 que terminaron en el plazo establecido son las 51 obras viales, son obras menores que hizo Lázaro Báez. De las 51 obras, 24 nunca se terminaron, nunca llegaron a concluirse, a pesar de que se cobraron todas. De esas 51 obras, 27 terminaron con retrasos significativos. Hoy el fiscal habló de todos los plazos que le iban dando a las empresas Lázaro Báez para terminar las obras. Y miren el dato del final que dijo hoy el fiscal Luciani. Las adjudicaciones de las obras que recibió Lázaro Báez demoraban 29 días, cuando el promedio para el resto de las empresas de obra pública en otros lugares del país era de 210 días. No, que el mecanismo 10 estaba veces más. dado para aceitarlo a favor de Lázaro Báez, no hay dudas. Acá el punto me parece que sí puede marcar un antes y un después, es el elemento probatorio de que la actual vicepresidenta de la Nación era partícipe o estaba en conocimiento de que este rodado de corrupción giraba en torno a la gestión. El fiscal dice que sí, que lo va a poder probar. Hoy dio algunas pistas y contó algunas cosas. Por ejemplo, Lázaro Báez pasó de ser cajero del Banco Nación a empresario de la construcción en 10 días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la Nación. Lázaro Báez compró todas las empresas de
constructoras que había en Santa Cruz. El fiscal dijo esto era parte del plan, para que no haya competencia, porque la idea estaba preconcebida. Se sabía que Néstor y Cristina Kirchner le iban a dar todas las obras a Lázaro Báez, y para eso tenían que tener todas las empresas. Y después esto que contamos, sobre precios, obras pagadas cuando no estaban terminadas, adelantos financieros cuando no correspondían, extensión de los plazos para culminar las obras cuando no correspondían. Bueno, una serie de elementos que a lo largo de las 8 audiencias que le quedan al fiscal dijo que va a ir trazando. Insisto, respecto a la aunque responsabilidad parezca- de Cristina y del resto de los Aunque acusados. parezca no es ficción, esto es la realidad, pero tiene un próximo capítulo. Mañana sigue hablando. Mañana el fiscal. sigue mañana, el viernes y las próximas 2 semanas. 9 audiencias contando la de hoy, y dijo que tal vez tenga que pedir más audiencias si no le dan más tiempo. Ujú. Esta es una de las fotos que se hicieron famosas de aquellos Claro. tiempos, ya muerto Néstor Kirchner, saliendo del mausoleo al propio expresidente en Santa Cruz, que construyó el mismo mausoleo, Lázaro Báez exactamente. como donación, en este caso, a la Exactamente. familia Kirchner, lo que habla también de su relación y necesidad de tener gestos contundentes, por lo menos desde el punto afectivo, a la familia Kirchner, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue Las en últimas dos términos probatorios? ¿Cómo es? ¿Mañana es igual la exposición? Mañana sigue hablando el fiscal. Mañana lo que el fiscal dijo, el fiscal Diego Luciani y también otro fiscal que está en el juicio, se llama Sergio Mola, mañana dijeron que van a analizar las 51 obras que recibió Lázaro Báez. Van a hacer un análisis, dijeron, pormenorizado de cada una de las obras para explicar por qué en cada una de esas obras hubo irregularidades. Desde sobreprecios, de cómo estaban cartelizadas esas adjudicaciones, es decir, cómo no había competencia o cómo la competencia estaba armada para que las obras públicas se las queden siempre las empresas de Lázaro Báez. Eso es por lo menos lo que va a hacer en la audiencia de mañana. Los 2 últimos mensajes de WhatsApp que mostramos, contundentes por lo menos para nosotros, de los que hoy mostró el fiscal. 4 de diciembre. Esto ya es después de las reuniones de Cristina Kirchner con Lázaro Báez, de Cristina Kirchner con José López. ¿Quién lo llama José López? Axel Kicillof. Entonces, ministro de Economía de la Nación, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque parte de la aprobación de los fondos que recibían las empresas de Lázaro Báez, como el resto de las empresas de la tenía que tener el construcción, visto de economía. tenían que tener las partidas porque en el presupuestarias de último- distintos organismos. En el último tramo de gestión de Cristina como presidenta, yo no sé si ustedes recuerdan, pero políticamente Kicillof apareció como una suerte de pulpo que empezó a recibir la bendición de Cristina para que muchas de las áreas de la economía estuvieran bajo su mando. Y de hecho, energía fue una disputa de poder muy fuerte porque, bueno, Debido era un hombre muy fuerte, un hombre que no por lo pronto carecía de la simpatía o de la buena mirada de Cristina. Entonces, era una herencia que le había dejado Néstor. Bueno, básicamente, Debido. hoy el fiscal habló de eso y dijo, los Kirchner llevaron de la provincia de Santa Cruz al gobierno nacional a los mismos funcionarios del área de obra pública de Santa Cruz a el gobierno nacional. Y cuando Néstor Kirchner deja la presidencia y cuando Néstor Kirchner muere, Cristina Quedan. Kirchner los mantiene. Sí, de todas maneras, insisto, vos con el alegato del fiscal que va a seguir, estás ya arrojando una perla distinta y quizás una bomba política. Porque Claro. si ya el propio gobernador de la provincia, que hasta ahora tiene una mirada intachable, porque no ha sido apuntalado ni ligado a ninguna causa seria de corrupción, De hecho, las que tuvo empieza a fueron estar cerradas. ligado a, bueno, me parece que acá la cosa puede cambiar. ¿Y qué puede pasar? No digo que vaya a pasar, pero ¿qué puede pasar? Que ocurre mucho al finalizar los juicios. Que el fiscal pida que determinadas personas sean investigadas. Claro. ¿No? Ocurren los juicios que aparecen datos que a veces no estaban y que el fiscal dice, Se bueno, extiende, se agranda. claro, que diga, bueno, yo creo que esto debe continuarse respecto de otras personas que aparecieron en el juicio para ver si pueden llegar a tener ¿Cuánto alguna tiempo responsabilidad. tiene ya este proceso judicial? Empezó en mayo del 2019. Bueno. Mayo del 2019. ¿Cómo hacer, Federico González, para que esto no genere un cimbronazo en el frente de todos? O, no sé, tal vez genere una grieta dentro del propio frente en un momento de tanta expectativa de Sergio Massa en su lanzamiento y esto que tira para atrás, ¿no? Tira la historia para atrás a revisar el factor Cristina en su parte más polémica, más gris, más oscura, Sí, digamos. y bueno, yo creo que es un tema intrínsecamente complejo. A veces la realidad
tiene una de cal y una de arena, como se suele decir. Nunca está claro cuál es la de cal y cuál es la de arena, ¿no? Cuál es la positiva y la negativa. Sí, pero hay de una y de otra. Pero hay, en este momento, en donde el gobierno, que estaba bastante extraviado o muy extraviado, parece haber tomado una decisión, digo, el Frente de Todos, ¿no? Parece haber tomado una decisión que es esta irrupción de Sergio Massa, que aparece como una promesa de resolver muchos de los problemas que tiene el país. Yo creo que este episodio, es decir, la vuelta de algo que es un episodio del pasado, los casos de corrupción que involucraron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, me parece que es muy difícil de controlar. Es decir, no me parece que ni siquiera alcance con un manual de crisis. Pero, y vuelvo a insistir, todo es a referéndum de cómo se vaya desarrollando este juicio. Es decir, pero bueno, si que se se mete sigue en la política, se mete en la política. Eso es irreductible, no se puede evitar, va a pasar. Sí, por supuesto. Y va a ser un tema con el que va a haber que convivir. Es decir, si esta gestión de Sergio Massa está a la altura de la promesa con la que aparece, va a tener que convivir con un trasfondo de... complicado Ahora, porque... Pero también es cierto que en su momento Massa se abanderó políticamente y prendió fuerte en un sector de los votantes justamente porque él decía que iba a enmarcarse en una búsqueda de justicia y en donde había corrupción, y fue muy crítico en su momento con la gestión de la presidenta, hoy vicepresidenta, donde él hallara elementos de corrupción, los iba a denunciar. Es decir, en un momento se identificó como un abanderado anticorrupción. ¿Puede ahora desligarse de lo que él mismo dijo? Y bueno, yo creo que es uno de los tantos problemas que tiene en su agenda. Es decir, yo creo que Sergio Massa, ya viéndolo desde la perspectiva de Sergio Massa, Desde la construcción política, ¿no?, de Sergio Massa. yo creo que él aparece en esta escena con una serie de aspectos positivos que hacen a la promesa. Por eso está donde está y generó lo que generó. Esos aspectos positivos me parece que, en primer lugar, son su vocación de poder, que bueno, uno lo puede entender como algo positivo o negativo, pero hay momentos en la vida de un país donde es necesario que alguien se haga cargo de algo. Y en el Frente de Todos no estaba esa figura, y me refiero al día a día de la gestión. Entonces yo creo que Sergio Massa es un animal político, se preparó toda su vida porque tiene vocación de ser y de poder, y yo creo que eso en este momento de crisis es algo positivo. Después, otro aspecto positivo es que me parece que Sergio Massa, como pocos dirigentes políticos contemporáneos, tiene una mirada estratégica y sistémica de los problemas que tiene la Argentina. Eso lo digo como un dato yo diría, de su estilo político y de su personalidad. No estoy diciendo que él haya demostrado en la práctica esto que estoy diciendo. Por eso insisto, estoy hablando de cómo aparece configurado como promesa. Después, otro aspecto que me parece que es importante es que tiene un estilo más constructivo que confrontativo, y en eso creo que es la antítesis de Cristina Kirchner. Y después, por otro lado, creo que tiene una agenda moderna. La agenda de la agroindustria, del litio, la agenda hidrocarburífera, la agenda de las industrias del conocimiento. Entonces, me parece que todo eso hace que uno pueda decir, bueno, puedo apostar alguna ficha en términos de pensar que podría resolver los problemas de gestión que el país necesita. Ahora, está inserto en un contexto que no lo favorece. Y o sea, desde el punto de vista de la construcción de su propia perspectiva individual política, él debería en algún momento, si logra gestionar esta situación crítica política económica con éxito, debería despegarse. Bueno, debería, pero no puede. Eso es un límite de su gestión. Es decir... Pero puede tener algunas oportunidades, ¿no? Está por hacer un viaje bastante vistoso al exterior, que incluye Estados Unidos, Qatar, Francia, y ahí va a ir con parte de su equipo y puede aparecer un Sergio Massa, qué sé yo, primer ministro, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, Claro que lo hablábamos acá. Una reina que no gobierna porque no le da el consenso y tiene algunos problemas,
un rey consorte que lo puso la reina y quedó bastante desdibujado, y un primer ministro que quiere ser Churchill, pero habrá que ver si puede cumplir, como vos decís, con todo lo que promete. En el medio de eso hay agenda internacional para este mes. Por supuesto, yo creo que ese es otro activo que tiene Sergio Massa, que tiene una mirada geopolítica de algunos temas, tiene contactos internacionales, que creo que los va a hacer valer. Pero vuelvo a insistir con el contexto. Está bien, estoy de acuerdo con la caracterización que hiciste tanto del presidente como de la vicepresidente, pero bueno, aunque suene raro decirlo, no, el presidente sigue teniendo la lapicera, más allá de que si la usa, si la ha usado, si la quiere usar. Y Cristina Kirchner tiene el poder de veto. Y yo creo que esos son temas que no son menores. Y además, más allá del problema del juicio de Cristina Kirchner, supongamos que eso no estuviera y que Sergio Massa le salieran las cosas como él quisiera que le salieran. Es decir, que fuera una gestión exitosa. Y yo creo que eso también es un problema, porque para Alberto Fernández y para Cristina Kirchner, que Sergio Massa tenga una gestión exitosa, es bueno hasta cierto punto. Sí, la expectativa pero si y el es éxito muy exitosa, a veces te pueden hacer daño. Y claro, hoy cuando empezaron el programa hablaron de los celos y ese tipo de fenómenos humanos de los cuales no está exento la política. Entonces me parece que un Sergio Massa hiper exitoso, bueno, trae un problema de que ensombrece a sus socios del Frente de Todos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Federico González, gracias por ayudarnos a entender este momento tan mezclado de política, economía, justicia, en una etapa nueva que se está iniciando con el gobierno nacional en medio de la acusación a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En un rato igual volvemos con más política porque Eddie tiene preparada una etapa de PQS muy caliente, te recomiendo que te quedes, pero vamos a girar y a otra arista de la información para hoy. El apocalíptico pronóstico del titular de la ONU. La humanidad está a un paso del aniquilamiento nuclear, de la aniquilación nuclear. Eso dijo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en la conferencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en Nueva York. Si les parece, vemos o escuchamos las palabras y vemos el video de Antonio Guterres. That started following the end of the Cold War are gathering once more. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. We need the treaty of non-proliferation of nuclear weapons as much as ever. And that is why this review conference is so important. Estamos, dice, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. ¿Está tan errado, está exagerando el secretario general de Naciones Unidas? No tanto. Analicemos rápidamente, si me permiten, el escenario, el teatro mundial. Sí. Hay una guerra todos los días in progress, como se diría en inglés, en progreso, en marcha, entre potencias nucleares. Rusia de un lado, con el mayor arsenal nuclear de la Tierra, y del otro lado la OTAN, el segundo arsenal más grande de la Tierra. En estos días está la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos a punto, no se sabe si lo va a hacer o no, de aterrizar en Taiwán. Si eso lo hiciera, los chinos amenazan con derribarle el avión. Dos potencias nucleares, China continental y los Estados Unidos. Y como si esto fuera poco, rumores nuevos de guerra en los Balcanes, entre Serbia y Kosovo y algunos otros vecinos. Serbia siempre ha sido con lo tremenda y sangrienta que fue esa guerra. Con lo que fue sangrienta, pero ¿hay peligro nuclear allí? Directamente no. Recordemos que en Serbia o en Bosnia, en las zonas cercanas, se originó la Primera Guerra Mundial por los desentendidos de los Balcanes. Y detrás de Serbia siempre está Rusia. Serbia siempre es una fiel aliada, tal vez sea por su ortodoxia religiosa, son ortodoxas las dos. Serbia es una especie de Rusia pequeña en los Balcanes. Otra vez se puede repetir la historia y detrás de Kosovo está la OTAN. Y China y Corea. Bueno, y Corea del Norte amenazando. Por eso. Corea del Norte amenazando. Así que
las palabras del secretario general de las Naciones Unidas no están tan alejadas, lamentablemente, de la realidad. Tal vez Si bien estemos en las cercanías de una digamos tercera que guerra mundial. está obligado a decir paren la mano, muchachos, porque es las Naciones Unidas, ¿no? Una misión pacífica tiene que imponerse desde ese sillón. Claro, y además está justo en él discutiéndose o es parte del discurso del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es el tratado que trata, y lo ha hecho bastante exitosamente, de limitar la cantidad de bombas atómicas de arsenal nuclear en el mundo. Son entre 9 y 10 países los que tienen bombas atómicas, todavía no han proliferado a más países. Lamento decirlo nuevamente, pero esto tampoco es ficción. Esto es la realidad y el secretario general de la ONU dice, estamos a un botón de la extinción. Más novedades en el caso Belsunce. Después de tantos años se ventilan cosas que te ponen los pelos de punta, Carlos Estrione. Sí, así es, porque como contábamos la semana pasada, Pachelo, como vio que venía tan mal el juicio para él, decidió hablar. No aceptó preguntas, pero sí decidió hablar, contestarle a los testigos que lo estaban acusando de ser un violento, de haberlos amenazados a todos. Pero se conoció hoy una pericia fundamental que hicieron 3 psicólogas, obviamente del cuerpo forense, y las conclusiones son letales. Dicen que Pachelo es una persona psicópata y narcisista. Son, como vemos en la placa, son 3 informes que realizó la justicia y que lo encuentran, reitero, como un psicópata y narcisista. ¿Qué quiere decir? Una de las profesionales en el medio del juicio dijo que estas características son compatibles con una persona que es capaz de asesinar a sangre fría, que por un simple hecho que cree el fiscal es que María Marta lo descubrió dentro de la casa, la termina matando de 6 disparos en la cabeza. Esta es una de las partes. Después, se conoció el testimonio de una de las amigas de María Marta. De hecho, esta mujer, Pichi Taylor, la hemos sentido nombrar varias veces. Muchas veces, sí. Ella fue también juzgada como quien había encubierto el asesinato en el primer juicio que quedó en la nada. Bueno, ¿qué dijo esta mujer? Que cuando se encontró con Pachelo en la zona de Pilar, Pachelo la miró a ella y al abogado y les hizo un gesto muy claro. Este gesto, que le apuntó, le disparó y después se sopló el dedo. Esto después de que María Marta había aparecido muerta en su casa, ¿sí? No es anterior, es con María Marta muerta, Pachelo le hizo este gesto a una de las amigas, tal vez una de las mejores amigas que tenía María Marta. Pero ¿cómo pasó ese gesto? ¿Como algo gracioso que quiso hacer en aquel momento? ¿Sabes en qué momento fue? En la puerta de la fiscalía en Pilar. Pachelo. Mal lugar para hacer una broma, ¿no? Es que otra vez, lo que están tratando de demostrar, y el fiscal lo que está tratando de demostrar, es la personalidad psicópata de Pachelo y que es capaz mentir, negar, manipular. Se lo considera una persona inteligente, ubicada. Entonces todo esto... Psicópata narcisista es alguien capaz no solo de matar, sino de matar por placer. De matar por placer y de matar sin ningún tipo de escrúpulo. Y sabiendo, porque atención con esto, no estamos hablando de una persona inimputable, sabiendo, siendo consciente de sus actos, ¿sí? Y se conoció también en el día de hoy, unas llamadas muy significativas. ¿Entre quiénes? María Marta aparece muerta el 27 de octubre. Un mes después se sabe que la habían matado, ¿sí? Fueron varios días en donde no se sabía. El 27 de octubre, hasta el 27 de octubre del 2002, Pachelo, 3 días antes, había hablado ¿con quién? Con la masajista de María Marta García Belsunce. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la justicia cree que la masajista podría darle información a Pachelo para ir a robar a las casas. Que había sido la primera persona, ¿no?, en llegar. Carlos Carrascosa encuentra a su mujer en la bañadera. A la primera persona que le avisa es a la masajista. Claro. Porque ella ya estaba ahí. Que entre comillas limpian, y es literal, la escena, porque por una cuestión ellos dicen después de buen gusto,
ya que iban a ir los padres, María Marta, y todo el velatorio se dio in situ en la casa, Sí. limpian la sangre, es decir, limpian la evidencia clave. Y ella es una de las que limpia con más Énfasis. énfasis. Sí. ¿Qué está queriendo demostrar el fiscal? La masajista participó Claro, de la limpieza de la escena. De la limpieza del baño, donde Es- estaba ella más que tirada con toda la sangre. Más que participar, es la que limpia, Con la- las toallas. diciendo que ella estaba desesperada por quitar el olor a sangre que había en la habitación. Pero lo que quiero decir con esto es que el fiscal lo que está buscando es unir a la masajista con Pachelo. ¿Por qué? Porque se sabía que Pachelo robaba siempre los domingos, las veces que él ha reconocido aparte, entre las 5 y las 7 de la tarde. ¿Y qué cree el fiscal? Que la masajista le da el dato a Pachelo que María Marta recién iba a llegar a su casa a las 7. ¿Por qué? Porque tenía turno de masaje con ella. Claro. Entonces lo que el fiscal cree es que había un nexo entre Pachelo y la masajista, que Pachelo habló varias veces antes de ese fatídico 27 de octubre del 2002 y después vuelve a hablar con la masajista por teléfono. ¿Alguna vez declararon conocerse, haber tenido relación? Sí, porque la masajista era también masajista de la esposa de Pachelo. El vínculo entre Pachelo y la masajista de María Marta García Belsunce es que la masajista también era masajista de la esposa de Pachelo. Y lo que creen es que ahí hay una unión ilícita, vamos a decir, porque la masajista le daría datos a Pachelo para ir a robar a las casas dentro del Carmel. Bueno, veremos cada vez que hay, digamos, de este juicio alguna novedad, son piezas clave, ¿no? Hay varios episodios más para la Mamita. serie. O Te iba a hay decir, la nuevas serie temporadas. quedó chica al lado de lo que estamos escuchando. o en nuevas este temporadas. juicio. Le falta Nuevas el contrajuicio temporadas. que es este, ¿no? El Tremendo. recontrajuicio. El tercer juicio. Vamos a seguir con este tema, por ¿Cómo no? supuesto. Gracias, Carlitos. Y estamos una vez más en el Congreso de la Nación con nuestro compañero Cristian Balbo, esperando la salida de Sergio Massa de un día intenso de reuniones, Cris. Así es, la reunión más importante la tuvo con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el despacho de la vicepresidenta en la Cámara de Senadores. A ver, expectativa por la agenda legislativa en la jornada de mañana. A las 2 de la tarde se va a dar la sesión en la cual va a renunciar Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién lo va a reemplazar? Bueno, hoy el propio Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, salió aquí a la puerta del Congreso para confirmar que hay consenso por parte de los legisladores de todo el sector peronista para que Cecilia Moró, esta diputada que ingresó por el Frente Renovador y que después logró también consenso por parte del sector kirchnerista más duro, sea quien mañana lo reemplace a Sergio Massa en la como presidenta de la Cámara de Diputados. Hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir en la jornada de mañana y el día miércoles entonces Sergio Massa ya daría a conocer su plan económico como tuiteó en la jornada del sábado para los próximos 10 días, es decir, dar a conocer un plan de trabajo hasta el próximo 12 de agosto. Esto es lo que manifestó Sergio Massa en un tuit a lo largo del fin de semana. Hoy mencionó, por ejemplo, como secretario de Hacienda, Eddie, Marcela, a Raúl Rigo. Es un hombre que conoce muy a fondo el manejo del presupuesto y también tiene Cris, buena llegada al sector que tenés de los mercados. tanto conocimiento, puede ser 10 ministro de Economía. O sea, es uno de los hombres que más ministro de Economía sobrevino a más presidentes y a ministros de Economía que cualquier otro funcionario que conocemos. Rigo. Exacto, vos sabés que Raúl Rigo había sido también secretario de Hacienda del anterior De ministro. Néstor, de Cristina, Finalmente de Macri. Digo, Exacto. ocupó distintos Exacto. roles, pero es tan técnico y es tan bueno en Un lo que hace, profesional. evidentemente, que no importaba el color político, lo han dejado. No es menor, causó una buena impresión el nombramiento de Rigo, como también el asesoramiento que va a prestar Daniel Marx, un hombre tan importante para las finanzas y la historia de la negociación de la deuda externa de nuestro país. Cris, cualquier novedad, por supuesto que tenés absoluta prioridad y Estamos atentos. nos quedamos ahí observándote detrás del Massa móvil. Sí, expectantes Un aquí con hallazgo el de vehículo que Cristian Balbo. utiliza el flamante ministro.
Las muchachas peronistas con Evita triunfaré. No. ¿Qué pasó? No, le digo. ¿Qué pasó, Eddie? Bueno, ¿Qué pasó? No, Massa no milita entre las muchachas peronistas, por lo menos que sepamos, no tenemos ninguna para novedad contar? de tantas novedades que nos está dando Sergio Tomás Massa últimamente. La música para esta etapa, ustedes saben, tratamos de tocar la realidad tan dura tantas veces con un poquito de distensión, un poquito de humor y un poquito de síntesis gráfica para tratar de entender por otros medios, los medios no tradicionales del análisis político, qué es lo que está pasando en el país. La música para acá, en el otro botón del play, era el Jaya Jaya, que es la canción oficial del Mundial Qatar 2022. Jaya Jaya, que no es un grito de dolor. Ahí la tenés, mirá. ¿Cómo se baila esto? Mirá. Tribal, claro. Sí, con la danza del vientre. Esa es peligrosa en mi caso porque puede voltear alguna mesita. La danza del vientre. Bueno, esa es la canción oficial del Mundial, Jaya Jaya, que curiosamente quiere decir mejor juntos y no mejor todos, que sería más apropiado para el frente de todos, pero ¿qué va a ser? Así es la vida y así son las casualidades. Una de las cosas que pide Sergio Massa al oficialismo, pero también a la oposición y también a sus vínculos con los mercados, es un trimestre de dejarlo hacer. Un trimestre de ir tomando, primero anunciar el equipo, después anunciar las medidas, después ponerse efectivamente en funciones, hacer los viajes por el mundo, sobre todo en busca de financiamiento y de consenso para el financiamiento en capitales muy importantes del planeta, tanto de América como de Europa, y también va a ir a Qatar en parte de su periplo, pero lo que pide Massa es un trimestre de déjenme laburar, digamos, déjenme, después veamos los resultados. ¿Qué va a pasar dentro de 3 meses y un poquito? Va a empezar el Mundial. Entonces vamos a estar todos con la expectativa y la buena onda de tratar que a la Argentina le vaya bien en el Mundial. ¿Qué va a pasar después del Mundial? Vamos a estar en diciembre, van a venir las fiestas. A ver, no estamos diciendo acá que Massa está apostando a manejar el resultado del Mundial, porque ya sería, o sea, si no asumió y bajó el dólar, si ganara la Argentina solo porque está Massa, digamos que hacemos todos una procesión y le cantamos el Hare Krishna. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de momentos que en la política significan algo, se evalúan, y cómo es la cuestión para ir llegando al año 2023 de una manera donde se puedan mensurar resultados concretos a estos planes que todavía no conocemos y por los cuales en efecto se va a evaluar la gestión Massa. La gestión Massa va a ser vista de acuerdo a los planes que proponga y a la realización de esos propios planes. Mientras tanto, Jaya Jaya, mejor juntos, y vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo experimento que hemos dado en llamar aquí en PQS el formato Massa. Y esa es Malena Galmarini, presidenta de AISA y esposa de Sergio Massa. Vamos a ver cuál es el papel que va a desempeñar Malena Galmarini en la nueva supermisión de su marido al frente del Ministerio de Economía, Producción y el Agro. Tiene que ver estas imágenes con una reunión que mantuvo la presidenta de AISA con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, en la sede de la empresa, en el Palacio hermosísimo, el Palacio de las Aguas en el centro porteño. La reunión tuvo como objetivo explorar las posibilidades de cooperación entre AISA y la localidad que conduce esta funcionaria, Daniela Levin, que es uno de los 67 condados del estado de la Florida en Estados Unidos, a ver qué pueden hacer en colaboración en materia de gestión del agua y de saneamiento. Para Malena Galmarini fue una hermosa y productiva reunión. Se las vio muy jocosas y como que se hicieron amigas. Un psicópata se muere psicópata, dijo quién, el padre de Carolina Aló. ¿Recuerdan ustedes a Fabián Tablado, el sujeto que de 113 puñaladas la mató? Bueno, ahora se conoció hoy una nueva denuncia contra Fabián Tablado. ¿Por qué? Por violencia de género. Otra vez.
Esto sucedió en la provincia de Te Córdoba. digo, Carlitos, cuando yo escuchaba esta noticia hoy, realmente ponerse en la piel de esa familia, de ese papá que tuvo que sufrir la muerte de su hija, que ya escuchó, porque ya había un antecedente, otra denuncia de violencia de género con este hombre cuando él sale de la cárcel y se pone en pareja con otra mujer. Y ahora, una vez más, la verdad es que ponerse en la piel de un familiar, de alguien que sufre violencia de género en Argentina, es muy difícil. Violencia de género y habiendo sido un caso paradigmático de violencia de género, de la violencia Que machista. marcó un antes y un después, incluso en cómo la justicia trataba y abordaba estos temas. Exactamente. Bueno, Edgardo Aló ahora dijo: un psicópata nace y muere psicópata, por esta nueva denuncia que tiene Fabián Tablado después de haber matado de 113 puñaladas a Carolina Aló y ahora nuevamente denunciado en la provincia de Córdoba. Pero vamos a trabajar al lugar donde Dale. sucede esto, en Belville, en Córdoba. Está Belén Bianchi. Hola Belén, ¿cómo te va? Buenas noches, equipo. Así es, nos encontramos ahora en la ciudad de Belville, lugar donde se encuentra justamente Fabián Tablado, ¿no? Como ven acá ustedes atrás en mi espalda está el hotel donde se encuentra alojado. En este lugar fue alojado el día de hoy a las 3:30 de la tarde, precisamente por una denuncia que ocurrió allí en el barrio donde él estaba viviendo con una novia de aquí de Belville. Una novia que hace 3 meses, por cierto, ya estaban separados ellos, pero sin embargo convivían bajo el mismo techo. Una de las vecinas tomó el teléfono, denunció el día viernes que se escuchaban gritos, que se escuchaban insultos y por supuesto que temía por la vida de esta persona, la novia de Fabián. Esa denuncia llegó a la comisaría y si bien no está detenido Fabián, sí tiene restricción y está en este mismo hotel donde estamos ubicados en este momento y ya hay por lo menos 4 noches que están pagadas. El día de mañana seguramente sabremos con más información qué es lo que va a suceder, ¿no? Belén. Sí nos informaron recién cuando fuimos al barrio. Sí, Marcela. Belu, ¿él habló? ¿Sabemos si él dijo algo de esta nueva denuncia que tiene? Mira, recién ingresamos al hotel, Marcela, de recepción, han llegado hasta la habitación, le han dicho que estábamos aquí afuera y dijo que no iba a hablar. Por otra parte, la suegra de él, hace 1 hora aproximadamente, se llegó hasta el hotel a traerle comida a esta persona y eso era lo que iba a contar Marcela, ¿no? En el barrio todos los vecinos dicen lo mismo. ¿Qué dicen? Que es una persona no grata. Incluso han juntado firmas en diciembre, que fue cuando él llega a esta ciudad, para pedir justamente esto, ¿no? Que sea declarada una persona no grata aquí en la ciudad. Los vecinos no quieren que estén. Temen también ellos, porque todos salieron a hablar, pero nadie quiere hablar en cámara y todos nos dicen esto, ¿no? Tenemos miedo porque no sabemos qué pasa mañana, cuando esta persona salga justamente de donde esté, ¿no? Tenga esta restricción o esté preso, no sabemos qué va a pasar. La madre, o sea, la suegra de esta persona, dice todo lo contrario, que fue una pelea común de parejas, que los vecinos hicieron estas denuncias, pero que en realidad eran gritos comunes de una pareja, pero lo cierto, Marcela, es que ellos no están juntos como pareja. Sí están viviendo bajo el mismo techo, al menos hasta el día de hoy. Belén, ¿hay testimonio de qué palabras se decían en esos gritos? ¿Hay algún contenido un poquito más preciso de alguien que los pueda haber escuchado con más precisión? Mira, es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque nadie quiere hacerse cargo de la denuncia, ¿no? Si bien nosotros ya sabemos por fuentes precisamente policiales que la denuncia ingresó por una de las vecinas de allí del barrio, nadie quiere hacerse cargo de la vecina. Hemos preguntado cuáles eran los insultos, las palabras, pero en cierta forma todos van pasándose de vecino en vecino, ¿no? Diciendo simplemente que se escuchaban gritos, que no lo querían en el barrio, pero nadie quiere ahondar mucho en el tema por esta cuestión, ¿no? Todos tienen miedo, nadie quiere que esté esta persona aquí en el barrio. O sea, antes de que se diera esta situación que ahora vuelve a meter a la policía en una situación donde está Fabián Tablado, la llegada de él ahí a Belville había generado mala predisposición por parte de los vecinos en el barrio. ¿De qué manera se había manifestado eso?
Sí, totalmente. Ellos empezaron a convocar firmas en toda la localidad para pedir esto justamente, que sea una persona no grata, que no sea recibida. Si bien la llegada de Fabián fue en diciembre y estaba previsto al menos que en el mes de agosto volviera a su provincia, a Buenos Aires, hasta ese entonces no lograron, al menos los vecinos, juntar las firmas o lograr que él se vuelva a su provincia, ¿no? Otro datito más, por ejemplo, que nos cuentan aquí también en el hotel, si bien él está alojado aquí por 4 noches hasta el día jueves, él sí ha bajado y ha hablado con la gente, con recepción del hotel, diciendo que si su presencia molestaba aquí, si molestaba a los demás huéspedes o si molestaba al hotel, que él se iba a retirar. Hasta el momento sigue aquí. Comenzó a alojarse el día de hoy a las 3:30 de la tarde y en teoría estaría hasta el día jueves. Belén, te quería molestar. Carlos te saluda. Belén, te quería preguntar, a ver si podés darnos un poquito más de precisión con respecto a cómo es que está en un hotel, quién le está pagando el hotel, porque se tuvo que ir de la casa que vivía con su, como vos bien decías, no es su pareja, viven en el mismo lugar, pero no es la pareja porque están separados. ¿Quién está pagando ese hotel? ¿Por qué se está quedando ahí? El hotel lo está pagando él mismo, sale directamente de su bolsillo, incluso él eligió este hotel que está aproximadamente unas 10, 12 cuadras de la casa donde vivía él anteriormente, ¿no? Sí. En este caso él no está detenido, sí tiene una restricción, no hay custodia policial afuera del hotel, sí, sin embargo, la custodia policial se encuentra allí afuera en la casa justamente de esta persona que era su pareja, sí se encuentra allí afuera la custodia policial, pero reiteramos, no está detenido, sin embargo también la expareja de él quiere ir mañana a hablar con la jueza y sacar la denuncia, cosa que tengo entendido que tampoco se podría hacer, ¿no? Porque además de eso la denuncia no la hizo tampoco ella, la hizo una vecina. Y además, o sea, en cuestiones de género muchas veces la víctima no es capaz de denunciar. No puedes tirar para atrás una denuncia penal. Cortito, lo último. Si tiene lo que hay que decir es que Tablado no le debe nada a la justicia hoy, ¿eh? Hay una denuncia, pero Tablado cumplió su condena, no le debe a la justicia nada. ¿Cuántos años se llevó? Él estuvo, no sé si más, no mucho, pero creo que 11 años estuvo 23. Preso. ¿23 en total? 23, sí. Le dieron 23. Bueno, 23 años. ¿Estuvo detenido? Ok, perfecto. Porque lo que te quería preguntar es, Belén, ¿le dieron una perimetral de cuánto? Porque él ahí en Belleville, que está a 10 cuadras de donde vivía antes. Claro, bueno, nosotros no tenemos precisión de cuánto es la perimetral, pero sí te puedo decir que este hotel está aproximadamente entre 10 y 12 cuadras de la casa donde estaba viviendo él, donde vive justamente su expareja. Genial. Gracias, Belén. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento a ver cómo continúa esta situación. Creo que por la hora que seguramente será mañana. Estados Unidos abatió al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Afganistán. Tienes que mejorar tu pronunciación en árabe. Ayman al-Zawahiri. Sí, Luis, acá los docentes de árabe están escribiendo, dicen que es el único idioma que te falta por dominar. Ayman al-Zawahiri, egipcio, era el segundo, lo recordamos, era el segundo de Osama Bin Laden. Tuvo un rol muy activo en la planificación y organización puesta en marcha de los atentados del 11 de septiembre del 2001, de los atentados a las Torres Gemelas, al Pentágono, que todos recordamos. El presidente Biden va a hacer declaraciones en breve al respecto, gran logro político de Biden, 11 meses después que Estados Unidos saliera muy desprolijamente de Afganistán. ¿Se acuerdan? El retiro de tropas de Afganistán fue absolutamente desprolijo por parte del gobierno del presidente Biden. El gobierno talibán de Afganistán reconoció el ataque aéreo y lo condenó por considerarlo violatorio de los acuerdos de Doha en Qatar, en los que se pusieron de acuerdo entre Estados Unidos, el retiro de tropas norteamericanas y el reconocimiento por parte de Estados Unidos del gobierno talibán. Entre otras cosas, se había comprometido a no atacar a Estados Unidos, pero los norteamericanos dicen, los estadounidenses, que se trata de una operación no tripulada. Pero eso te iba a preguntar, Luis,
¿por qué matarlo y no capturarlo? Bueno, porque Para no que dé había... las explicaciones del caso. Sí, era a través de un dron. Seguramente eso debe tener mucha menos complejidad que una operación militar como la de Osama Bin Laden. Claro, De extraerlo. exacto. Exactamente. Ahora, de confirmarse esto, de anunciarlo el presidente Biden en algunos instantes, sería un gran logro militar para los Estados Unidos. Y para la gestión de un Para la Biden gestión que de viene medio Biden. desinflado, Y ¿no? nuevamente Estados Unidos tachando en la lista a todos aquellos que participaron del 11 de septiembre. Déjame del 2001. repasar una cosa porque, bueno, se verán los detalles de la operación esta. La de Bin Laden había sido espectacular. Le llovían los marines del cielo y se metieron en el lugar donde estaba refugiado. Pero también fue en una gestión demócrata, ¿no? No fue en la gestión de Obama. De Obama. ¿Por qué estas cosas se dan en las gestiones demócratas? Que es una curiosidad, ¿no? Porque uno diría desde la simplificación que son acciones más aptas para republicanos y no para demócratas. Para halcones y no palomas, decís vos. Es que finalmente esa caracterización no es tan realista en algunos aspectos. El expresidente Trump era un halcón en cuanto a sus dichos, pero no involucró a los Estados Unidos en tantas guerras. Allí funciona un concepto que cada tanto da vuelta en la política exterior norteamericana, que es somos demasiado poderosos, potentes, ricos adentro para involucrarnos en cada rincón del mundo. Muchas veces Estados Unidos piensa así, otras veces quiere llevar la democracia, la paz, esos son los motores, después uno puede discutir si es así o no, a todos los rincones del mundo. Y muchas veces son los demócratas los que por una actitud, entre comillas, con más valores, intervienen más en el extranjero que los republicanos, que tienen una actitud a veces más guardada para adentro. Más hacia adentro. Porque son muy poderosos y no tienen por qué arriesgar vidas norteamericanas en el extranjero. Bueno, pero una noticia internacional impactante, ¿eh? Muy impactante. Así como fue ultimado Osama Bin Laden en su momento, ahora su segundo. Cambiemos de halcones y de palomas, porque ahora dicho en este contexto es casi una barbaridad, pero también hablamos de eso en la política. Una simplificación. Acusado local. de Atocha también, ¿eh? También. Acusado de Atocha en Madrid. Cierto. Totalmente. Hernán Lombardi está con nosotros, ¿Qué tal? diputado ¿Cómo están? Buenas nacional, noches. preside la Comisión de ¿Qué tal, Cultura ¿Qué tal, Marcela? de la Cámara de Diputados. Gracias por venir. Te vemos cada vez más flaco, Hernán. ¿Te estás cuidando o es que no tenés tiempo de comer? No, te agradezco Estás mucho. delgadito. Es la mejor cosa que me han dicho en el día de hoy. Poder ir a dormir con una sonrisa, querida Marcela. ¿En serio? ¿Podemos saber cuál es la peor cosa que te han dicho el día de hoy? No, hoy fue un día tan ¿Hoy fue tranquilo. un buen día? Hoy fue un buen día. Hoy puede ser un gran día, como decía Tenemos hace por rato. ahí un video de alguien que dijo algo. Sí, lo vi. Sí, ahora, en cuanto lo tengamos en punta, lo vamos a dar. Tenemos. Vamos a verlo y arrancamos de Suavecito, arranquemos suavecito. Claro, despacito. Marcela puso Ya te dirá. una de cal y una de arena, ¿viste? Sí, acá somos el comisario bueno y el comisario malo, como el policía bueno y el policía Dos malo. profesionales. Tito de cuerpo, señor, hablando y enseñando cómo se debe conducir la Argentina. Lombardi, vos fuiste gobierno, ¿te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre. Y ahora dan clase. ¿Clase de qué pueden dar ustedes? Ustedes no tienen que dar clase, ustedes tienen que dar explicaciones. Y todo el mundo me dice, no te metás, callate la boca. Estoy podrido de callarme la boca, hermano. Estoy podrido. Yo también soy argentino, amo este país y mucho más que vos, Lombardi. No tengas dudas que yo lo amo mucho más que vos y defiendo la bandera argentina mucho más que vos. Dejá de dar lecciones que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre. Chao, Lombardi. Acá te saluda el negro Enrique. Ahí se presentaba al final el negro Enrique. Todos lo conocen, futbolista, campeón con la Argentina en el 86, etcétera, etcétera. ¿Habías visto el video? Sí, lo he visto. Esta era una de las cosas que Claro. que No me Pagano dijo- te no me quería dijo hacer flaco. olvidar. No te dijo delgadito. Se viralizó porque hay mucha gente que está enojada porque tenía, digamos, expectativas en un espacio distinto al peronismo por
por ¿Vos alguna... decís que te vamos a hablar de Macri? No, y... No le demos ahora. A ver, Macri vuelve a estar en escena, vos Sí, lo estás por supuesto, acompañando, mucho. estás en ese armado, Sí, claro. cuando parecía que tal vez venía alguien a ocupar ese lugar, puede ser un Larreta o una Patricia Bullrich, Macri otra vez vuelve a surgir fuerte. Entonces, la discusión sobre qué se hizo, las herencias y demás, bueno, ya no son más un collage de la historia. No, totalmente. Es una opinión política que es... Nosotros, los que tenemos realmente una cosa republicana, es decir, es válida como cualquier otra, pues hay un matiz de decir, ¿viste? El kirchnerismo siempre tiene una tendencia a decir, ustedes no hablen. ¿Pero vos decís que este es kirchnerista? Y me parece, ¿no? Me parece. ¿O es un decepcionado que no quería un No, kirchnerismo o un me- peronismo y quería una No alternativa? lo sé, no seguí la trayectoria de sus opiniones, pero no... A mí lo único, opiniones valen. A mí en general, incluso en redes, ¿viste? Hay un argumento que siempre es muy malo. Ustedes no pueden hablar. Ustedes no hablen. Ustedes no pueden hablar. Es un argumento más bien de características autoritarias, es suprimir la opinión del otro. Yo tomo la opinión del otro y me parece que hay que escucharla como cualquier... Por supuesto no coincido en nada de lo que dijo. Ahora, ¿sentís que dieron, porque por ahí vuelven a gobernar el año que viene, entonces, ¿sentís que dieron todas las explicaciones de cómo le fue con el gobierno, con Macri en el gobierno? Porque no fue un buen gobierno, es decir, después pasó un montón de Bueno, yo creo que cosas. sí. Yo no coincido con tu visión, pero también te la respeto. No vas a Yo decir digo- que soy kirchnerista también. No. Bueno. ¿Vos creés que Tenés fue- otras cosas, pero esa no. ¿Vos creés que fue un buen gobierno? Yo creo que en términos generales pusimos el país en el rumbo correcto. Como dice Mauricio, a lo mejor agarramos algún pozo de más, pero el rumbo era el correcto. ¿Cuál debiera ser la corrección? Y tratar de no agarrar pozos, o de agarrar menos pozos, pero que el rumbo ¿Con era el fondo correcto. monetario y todo? Sí, claro. A ver, vamos a repetir una vez más, casi como un karma, pero hay que repetirlo. La deuda es hija del déficit. Cristina Fernández tomó un país 8 años antes con superávit. Neto se lo había dejado con superávit. Más o menos un superávit, digamos, de 3 puntos. Y ella lo dejó con 6 puntos de déficit. Se comió 9 puntos en 8 años. Si vos tenés déficit, tenés alguna forma de financiar ese déficit. El déficit fiscal, que el Estado gaste más de lo que entra. Podés hacerlo emitiendo, obviamente este gobierno lo hace emitiendo, nos llevó a un 90% de piso de inflación para este año. Otros lo podés hacer tomando deuda, que en realidad fue nuestro problema, que no pudimos ir de entrada sobre el déficit, aunque dejamos el gobierno prácticamente con los números equilibrados. Acá Fue una Marcela decisión sabe. más que un problema. No, fue una decisión. Fue una decisión. Pero dejar el... Pero no quiero tener con esta parte. Entonces, la deuda es hija del déficit. Tuviste que ir al fondo porque era lo único que te prestaba en ese momento. Esa es la verdad. ¿Por qué perdieron? ¿Cómo es el ¿Por único? qué perdieron con Porque, esa diferencia? Bueno, no, ahí voy. Primero, nos fuimos con el 0,4% de déficit, o sea, casi las cuentas equilibradas fiscal y prácticamente equilibrada la cuenta energética. Probablemente perdimos porque no supimos explicar o pedimos un esfuerzo demasiado grande o la gente, pero no lo supimos explicar que para cruzar del otro lado de la orilla de un río tempestuoso había que hacer un esfuerzo y no lo pudimos explicar. Igual nos fuimos con el 41% de los votos. Quiero decir, dadas las condiciones de lo que era 2019, admitamos que el resultado electoral fue bueno, aunque no ganamos, que obviamente esa es la gran decepción. Ahora, insisto, dejamos un país... Entonces fue un problema comunicacional. Digo, vos sos un... Sí, además sí. de ser un estudioso de la cultura, desde el armado comunicacional has tenido siempre muy buen peso. Pero en su momento, dentro de Juntos por el Cambio, la estrategia comunicacional quedó al mando de otras personas, ¿no? Como Sí. por ejemplo Marcos Peña. Vos en la falla ves más bien la falla de gestión comunicacional que de gestión económica. Yo no diría gestión comunicacional, diría la vocación de explicar. Vos tenés que tener la vocación de explicar todo, porque el debate público, Pero espérate, porque este mismo programa, Los ministros construye hacían conferencias sentido. de prensa, no Sí, es que pero- se escondían. Sí, nuestro gobierno siempre habló, pero yo creo que hay que hablar construyendo argumentos. A veces ese hablar técnico, que está muy bien, respaldarse en datos, hay que construir el argumento y la explicación de que la gente entienda lo que está pasando. A mí me parece que eso es parte del problema. Igual parte del problema también fue, no lo pongamos solamente al final, que insisto, nosotros entregamos un gobierno con las cuentas prácticamente equilibradas, sino en un año de cuarentena eterna, pongo el contraejemplo, un año duró la cuarentena eterna,
no hubiéramos sobrevivido, la Argentina no hubiera sobrevivido. La Argentina tenía un colchón para emitir, que lo usó Alberto Fernández, porque estaba muy restringida la emisión, y la verdad que los números fiscales estaban equilibrados. Si hubiéramos seguido en ese camino, siempre decimos que la parte económica del gobierno se terminó en agosto en las PASO. Bueno, la Argentina seguramente hoy estaría mucho mejor. Yo estoy totalmente convencido que estaría mucho mejor. Déjame que diga algo. Y mirá lo que te digo. Voy a decir algo bueno. Era el argumento. Y ese era el mejor argumento nuestro, no el peor. Anuncio, voy a decir algo bueno. Sí. ¿Viste? Upa. Hice el anuncio. Ahora la policía mala, prepárese. Me mira raro, no Marcela, estaba me mira dentro raro. de lo No, que- voy a decir algo bueno, porque estamos a 20 años de la crisis más grande que tuvo la Argentina, el que se vayan todos, etcétera. Y vos señalabas ahí que Macri se fue con el 41% de los votos, aunque salió con una diferencia de 7, 8, no importa cuánto. O sea, están pasando cosas que antes no pasaban y es bueno que pasen porque hay sistema político, es polémico, no nos termina de cerrar, Sí, claro. no nos gusta, nos enoja, pero hay un sistema político que contiene a la sociedad en esa disputa. Muchas veces demasiado enojada entre el ustedes y nosotros, pero Macri, pero Cristina, pero qué sé yo. Y ahora estamos viviendo una situación particular también. Estamos saliendo de una crisis de un gobierno peronista por el lado parlamentario, casi a la europea, diría yo, en el rearmado de un gobierno con un Massa que pasa a ser casi un primer ministro y donde el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación pasan a ser las figuras centrales de la política. Mañana empieza todo ese procedimiento en la Cámara de Diputados, donde vos estás. ¿Qué valor le das a esta situación que se está dando? Yo digo que los argentinos aprendimos mucho del 83 a la fecha, que la mejor calidad institucional le corresponde a mejor calidad de vida de la gente. Por lo menos es el teorema que yo he peleado toda mi vida. Cuando tenés mejores instituciones, la gente vive mejor. Particularmente cuando tenés un mejor servicio de justicia. Nadie invierte en un país donde tenés una justicia que no funciona, esto es evidente. Pero cuando las soluciones institucionales son lo menos dramáticas posibles, se evitan las megacrisis. Y las megacrisis son muy malas para la gente. Quiere decir que en ese punto a mí me parece que sí que hemos aprendido. Es mejor. Obviamente, lo peor es la interrupción del sistema democrático, que eso ha llevado en la Argentina a las violencias, a la salvajada de la dictadura. Pero vayamos en otro punto. Es mejor que los presidentes terminen su mandato. Nosotros lo mejor que nos puede pasar es que Alberto Fernández termine su mandato. Lo ideal sería que hubiera la menor cantidad de cambios posibles y que pudiera llegar con una política estable. No lo pudo hacer así. ¿Genera bueno, la lo siga con posición esta. expectativa el formato Massa? No, a mí ninguna, porque no le creo a Massa, porque no es que no le crea a Massa, porque no me parece que su historia sea una historia que me dé confiabilidad. Pero Igual, entiendo que otro le puede confiar. Tuviste una baja de 50 puntos hoy, de un día Sí, para el otro, sí. solo con el anuncio de que va a ser ministro, de 50 puntos en la brecha cambiaria, Bueno, que era una de las situaciones de mayor tensión. Eso de por su supuesto. vida. Yo digo que O sea, ¿qué ve el vos mercado que entendés vos mucho, no coincidís? vos entendés economía, Marcela, por nosotros te gusta la política, es una economía. Muy bien. Vos lo que tenés que mirar, yo lo que miro, es que a la salida de Guzmán tenías un dólar de 217, 218. Ahora tenés un dólar de 280. Quiere decir que se hizo una devaluación. Entonces, la buena pregunta, a mí me parece que la Y buena... el oficial, aparte, aceleró el ritmo de Y además devaluación, el ¿no? oficial Estás hablando de empuja. números. Por supuesto, yo estoy hablando de los dólares financieros. La buena pregunta es, si esto estaba decidido, ¿por qué no se hizo hace 4 semanas? Porque el nombre de Massa también sonaba. ¿Por qué no se hizo hace 4 ¿Y por qué crees que no? Bueno, uno puede tener hipótesis, uno puede tener una primera hipótesis. Acá había necesario hacer un ajuste cambiario y lo hicieron, se lo hicieron hacer a Batakis. Una segunda cuestión, más todavía, si querés, puede ser conspirativa, es se hacen todos los cambios económicos en momentos que empieza el nunca más a la corrupción, ¿Vos como decís empezó que hoy. era, a ver, ¿era una de las condiciones de Massa para hacerse cargo? Yo lo dije, este gobierno necesitaba urgentemente, espero que lo anuncien estos días, un plan de estabilización. Porque el riesgo de que la inflación se espiralice era enorme. Un plan de estabilización, yo creo haberlo dicho en esta misma mesa, necesita confianza, colchón y coraje. Colchón, tener un colchón, por ejemplo, devaluatorio. Y si fue al revés y le hicieron hacer a Batakis, aún ella sin saberlo, ser la Remes Lenikov de La Baña, o el Herman González de Caballo, digo, hipótesis puesta sobre la mesa. Si no, ¿por qué nos volvieron los argentinos, todos los que estamos en esta mesa y los que nos escuchan, supongamos que un 25% ahora de evaluación con el 280?
valemos un 25% menos. Todo vale un 25% menos. Muy bien. ¿Por qué lo hicieron 4 semanas si el ofrecimiento a Massa ya estaba? ¿Fue solamente impericia? Puede ser una hipótesis. Impericia, inutilidad, problemas en el mecanismo de toma de decisión, obviamente la bifurcación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Otra cuestión es que alguien haga esto, entonces arranca la nueva gestión con un colchón. Otra hipótesis que podría ir es también el tema de confluir en el universo comunicacional con lo que empieza hoy, que no lo dejemos de lado, el alegato del fiscal hace estremecer el corazón Maduro. Hoy lo escuchabas al fiscal media hora y no, y ya lo dice el fiscal. No lo dicen ni los periodistas ni la opinión pública. Hoy, de hecho, Martín, estuvimos mostrando hasta los chats, los WhatsApp. Pero me quiero quedar con las co. ¿Cómo le gasto? Confianza, colchón y coraje. Bien. Suena más sobre a cacareo, confianza, pero... Bueno, kikiriki, pero no me da la explicación. Sobre confianza y coraje. A ver, los nombres... no te gusta Massa, dijiste que no confías en él, pero los nombres que dan yo digo que es una persona poco confiable. Trabajó con ustedes. Rigo trabajó con... Sí. Daniel Marx ha asesorado, ha sido yo le tengo respeto de muchos economistas que fueron ministros. ¿no? Y también del gobierno del 99 al 2001 claro, y antes. Por eso, pero digo, gente que ustedes han confiado en su momento cuando fueron gobierno. No sé si como diputado te ha tocado tal vez incluso consultarlos. Hay una serie de nombres... Los conozco muy bien a los dos y les tengo respeto. Hay una serie de nombres que han sido hoy reafirmados en distintas posiciones. Que se nombra como eventual ministro de la producción. También lo conozco y no le tengo ningún respeto intelectual. Me parece que es responsable de un modelo en el cual yo no creo nada. No creo nada en ese modelo de protección falsa, protección de la industria, ese modelo en eso no creo nada. Nada. Me parece que ese modelo es el que llevó a la Argentina a la catástrofe. Pero bueno, pero son visiones. Acá no le está... A ver, para ser claro, nosotros somos la oposición. Ellos son el gobierno. Nosotros lo que le podemos pedir es... Nos tenemos que medir por 3 cosas. Que tenga un programa de austeridad fiscal de verdad. No que me largó Batakis, que decía que congelaba la vacante, pero no congelaba nada, porque, por ejemplo, permitía entrar a las empresas públicas, o los 21.000 empleados que están en proceso de concurso y que los pueden emplazar a planta permanente, no los congelaba. Entonces, primero, un proceso de austeridad de verdad. Segundo, el control de emisión de los pesos sin respaldo. Los pesos que se emitieron sin respaldo hace ser pesimista para lo que viene con respecto a la bola de pesos que se ha generado. Eso me parece como evidente. Me parece que esas 2 cosas son centrales para mirarlos. Bueno, ese plan de acción seguramente lo va a dar a conocer el miércoles. En un rato vamos a estar hablando de la brecha cambiaria. Luis quiere hacer una pregunta. Sí, Hernán. Recién hablábamos de Macri, ¿no? Potencialmente puede ser candidato o algún otro de los candidatos de tu sector político. Pero Macri hacía referencia a una imagen futbolística en su libro, ¿no? Primer tiempo. ¿Qué aprendieron en el primer tiempo que deberían aplicar en el segundo tiempo y que no repetirían del primer tiempo? Bueno, primero hay un punto básico. Mauricio pone parte del origen de los problemas, si querés, en la campaña electoral con Scioli en 2015. No decir absolutamente claramente el diagnóstico y lo que se iba a hacer. Sí, no. Ahora es evidente, yo acá estoy hablando con toda claridad de cuestiones que son más bien duras y podría ser para algunos antipáticas. Primero hablar con toda claridad. Piantavotos, como se decía antes. Yo creo que es exactamente al revés. Cualquiera, invito a mirar el documental de Simón Pérez. Simón Pérez hace un tema que consigue reducir la inflación con un tema muy duro en lo fiscal y sin embargo lo vos va sabés bien. que me parece, Hernán, que ha tomado nota de ese error también Massa, de ese error de Macri, porque da la sensación que lo que se está preparando es un decir lo que viene, decir lo que hay. Enseguida vamos a estar charlando con Hernán de la política que se viene y qué va a hacer Mauricio, ¿no? Muchos quieren saber. Ya volvemos. La recaudación tributaria nacional aumentó un 87% en julio. Estamos hablando de más de 7 puntos por encima de la inflación, es decir, hubo un crecimiento real de lo recaudado por el fisco. Impuestos que pesan y que llevan a las arcas fiscales un incremento en los pesos que están disponibles. Un 71% aumentó en estos primeros 7 meses del año la recaudación de los tributos que comanda la AFIP en relación al mismo periodo del año pasado. Buenas noticias para quien gestiona la AFIP, mala noticia para el contribuyente seguramente, que hace cada vez más difícil la situación para los impuestos. Marcela, pero hay que pagar, ¿eh? De lo que hablábamos de la autoridad, creció eso, 71 este año, y el gasto público creció alrededor del 90. Quiere decir que
pese a todo, siguió creciendo el gasto no hay que en medir términos con reales. inflación, sino Pero siguió creciendo el gasto en términos porque reales. lo que En el ingresa medio de este desastre que tenemos, igual hicieron crecer el gasto. Eso es lo que hay que contener ya. ¿Para qué? Para proteger a la gente. Porque todos sabemos, si no, ¿cómo se financia? Con emisión. Por lo tanto, sale inflación y lo paga lo que menos tienen. Me parece que Massa va a ir a corregir esto. De alguna manera también puede despegarse porque él no formó parte de una mesa económica, formó parte de una mesa parlamentaria en donde sí, me parece. ha tenido acuerdos con ustedes. Estaba en el gobierno. No, sí, pero digo, un rol parlamentario, Sí, por Hernán. supuesto. Digo, ahora, públicamente, ahora es el por superministro, ahora sí se va a tener que hacer cargo, pero hasta ahora, en ese rol parlamentario, incluso, insisto, los acuerdos o el diálogo con Yo escuché con muchos ustedes era muy intenso. opositores elogiar cómo había Sí. trabajado Massa en el tema del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí tenés, más que lo que tenemos que, vamos a hacer, autoelogiarnos nosotros, que evitamos un default en marzo. ¿Quién evitó el default? Juntos por el Cambio. Nunca le creímos al programa de Guzmán, no le votamos el programa de Guzmán, pero le votamos el endeudamiento. Cuando el sector, llamémoslo más irresponsable del kirchnerismo, si hubiera sido por ellos, Bueno, pero ibas ¿cómo al no default iban en a marzo. votar eso si ustedes estuvieron a favor de haber acudido en primera instancia al Fondo Monetario? está bien. Tenía sentido, era coherente. Pero, sí, Si no, somos hubiese coherentes. sido Sí. Poco consistente. Yo te quiero preguntar... Ahí hiciste de policía buena. Somos coherentes. Muy bien. Y sí, Muy a bien, ver, Marce. después no sé si eso es bueno o malo. Hay quienes dicen que no hay era que ser necesario. coherente. Mirá, Que a mí- hay quienes dicen dentro de Juntos por el Cambio, no puedo dar nombres porque quemo la fuente. Haga, pero haga. ocupó un rol preponderante en las decisiones fiscales y financieras en el gobierno de Macri. Que si se hubiese acudido antes, si Mauricio hubiese escuchado algunas palabras, si se hubiese acudido antes al Fondo Monetario, se hubiese tomado un préstamo menor y con menor costo. Que tal vez se soslayó, se minimizó la situación de delicadeza financiera que tenía Argentina, de esa dependencia de cualquier vaivén externo, que se la creyó y que no quiso escuchar. Yo no sé, vos trabajás con Mauricio Macri. Pero ¿Es una persona hipótesis. que escucha? Sí, muchísimo. Mauricio es la persona, pero con franqueza. En la democracia argentina, yo soy de las personas que más escucha. Ahora, que escuche no quiere decir Que haga. No. Que haga lo que vos Él querés. hace lo que él No, considera. que compre todos los puntos de vista, pero escucha. ¿Y qué, A ver, qué para tipo ser de, sincero, de personas ¿vos escucha? viste algún alguien en la política argentina, 83 a la fecha, que haya escrito un libro y que realmente ponga una autocrítica fuerte de algunas decisiones que tomó como Mauricio? La verdad que no hay. No sucede eso en Argentina. Pero la autocrítica no es para flagelarse. Para flagelarse, flagelate, que eso es un problema de tu psicología. Se hace para corregir. Y lo importante es que en la autocrítica hay un mecanismo de correcciones y de mejorar posiciones para el futuro. Ahora, ¿no se agotó el mecanismo político de polarizar con Cristina? Y esto, la pregunta valdría también para los kirchneristas, pero bueno, no tenemos en la mesa en el día de hoy. ¿No se agotó ese mecanismo? ¿No cansó ya la sociedad pero Macri, pero Cristina, pero Macri, pero Cristina? Basta, muchachos. O sea que yo nunca creí en ese mecanismo, porque vamos a tomar los dos argumentos. Vos dices eso, Eddie, te lo he escuchado. Y hay gente que dice, pero ¿cómo no la metieron presa? Ustedes son una banda de salame. Y está ese argumento. Yo no lo comparto porque nosotros creemos en la independencia de los poderes. El argumento está, y simultáneamente con vos, que decís, ustedes vivían de la pelea. La verdad que no es cierto. Lo que pasa es que Cristina es un elemento de tal nivel de anomalía en sus posiciones políticas, con respecto incluso, no a la Argentina, sino al mundo, que tensa la cuerda tan para un lado, que entonces vos que tenés, nosotros somos posiciones más bien moderadas, racionales, de centro. Lo que pasa es que con respecto a las posiciones extremas de Cristina, pareciera que te dibujas un extremo. Yo voy a agregar una cosa que para mí es importante. Tener posiciones de centro, equilibradas, es una posición en sí misma, es una posición absoluta, nunca puede ser relativa. El centro no es el centro geométrico entre dos posiciones extremas. Porque si no, cuando una posición se vuelve más extrema, el medio se corre. No, el centro es una posición absoluta en sí misma. ¿Se entiende ¿Puede lo que decir digo? que Mauricio Macri es un moderado? Sí. Bueno, con respecto es un tipo racional, que toma decisiones en función de un esquema racional, que no las toma de forma individual, sino en el medio de un equipo. En ese punto, por supuesto. Y entonces, Lo que pasa ¿cómo que con calificamos respecto- a un Larreta con cuando respecto- hablamos de perfil político, ¿no? No estamos personalizando acá. Son dos cuestiones distintas. Horacio tiene un perfil nítidamente de administrador y la administración de la ciudad, prácticamente, vos fíjate que no hay voz que no diga, bueno, la ciudad hace una Pero es un administración buena. dialoguista, es una persona con mucho
Pero espérate que le está bajando el precio Conexión nacional. política. No, te está bajando el precio nacional de la reta. Apareció Policía Mala Nueva. Dejaron la ciudad. Yo lo dejaron único la que te ciudad. digo. Dejaron la ciudad. No puede más pero en te la voy ciudad, a desaparece. decir una la cosa ciudad. con respecto que quizás es más. Da menos el una sol, reflexión. ¿viste? No te tenés el protector. El diálogo, el acuerdo, la búsqueda de consensos, no es una frase mía, sino de Felipe González, es un medio para un fin, que es transformar la sociedad. El diálogo en sí mismo es un buen medio, pero nunca puede ser el fin. Y dialogar por dialogar, no. Dialogar Pero por vos dialogar, mencionaste- para eso vos dejáselo a la mencionaste- política vos tradicional, mencionaste- que se juntaba Antes de a irnos a pavera. la pausa mencionaste al plan Shimon Peres en Israel y todo cómo salió Israel de la espiral inflacionaria. Marcela estuvo hace poco en Israel viéndolo en primera persona y con sus propios Viaje ojos. bastante largo, Los ¿no? Porque lo comen- vio usted bastante solo, lo han los dejado. Sí, los comentarios. Ayudando. y los- Eso sí, no solo ayudando me dejaron amigas, solo, sino- ayudando amigas. ¿Sabe qué pasa, Hernán? Costaba la traducción, me no contaba. solo me Idioma. dejaron solo, sino que me sentí solo. Aunque la Pero reconciliación el fue que tra- cariñosa, pero porque el los que vi. trajo el plan Simón Pérez a la conversación argentina fue Rodríguez Larreta desde la oposición en el último viaje. Bueno, ese plan, sí, Con Fernando me Strafase parece muy bien que lo, y con- lo- y lo con trajo. otra gente. Es un tema, a ver, Sí, también lo trajo Guado de Pedro la a la mesa de estabilización, Cristina. por eso, la estabilización de Israel es un ejemplo casi académico Mundial. que está muy bien, que todos los ¿Y miramos. por qué los halcones no dicen esto es lo que hay que hacer? Porque eso implica básicamente un diálogo. Concreto, no un diálogo por dialogar, No, pero- sino un diálogo para salir de la Pero de inflación. nuevo, ¿para hacer qué cosa? El problema es Eso. ¿para hacer qué cosa? Salir de la Si- inflación. Y salir de la inflación significa pulverizar el déficit. Y a lo mejor buscar hasta superávit. Porque vos si querés tener un Estado activo, tenés que tener superávit fiscal. Eso lo entendés vos O sea, en tu vida volver al personal. kirchnerismo original, digamos, que eso, Bueno, eso era Néstor Kirchner. Sí, que se lo hizo la devaluación de Remes. ¿Quién se la hizo Remes? Esa es la verdad histórica. La verdad histórica, que él hereda una situación y que digamos que la administró, bueno, por lo menos bastante mejor que su señora. Gemelos, ¿no? Tuvo Pero- superávit gemelos. Sí, que heredó. No, y un contexto favorable a Un nivel contexto internacional favorable, para a ver. sacar provecho. Vos calculás que tenés la soja con de la Rúa 150, con pisos de 130, y durante el gobierno de Néstor y Cristina tuviste a 550 y ahora piso de techo de 600. No te tiro el kirchnerismo original de Néstor Kirchner como chicana, sino como tal No, vez es para dentro de poco analizar. estemos conversando algo parecido en las propuestas de Sergio Massa, ayornado, actualizado, lo que es la Argentina de hoy, ¿no? Yo digo, de nuevo, para ver lo que tiene que funcionar, tiene que funcionar. Tienen que caminar rápidamente a pulverizar el déficit fiscal, rápidamente. Con eso podés pulverizar la emisión y tenés que evitar el gasto superfluo. Es evidente lo que tenés que hacer. Hernán, nos tenemos que despedir. La verdad que siempre es grato escucharte porque hablas de todos los temas, pero yo no me quiero ir sin preguntarte lo que mucha gente que siga Juntos por el Cambio quiere saber, si es que Macri o no se perfila como un jugador en una campaña electoral que lo tenga él como candidato a presidente. ¿Cómo lo ves vos? Yo digo, Mauricio es, yo lo digo, lo decíamos en el 2020 cuando estábamos todos que no podíamos, que éramos prácticamente, no sé, corridos de la escena política. Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Es insoslayable porque no tenés dirigentes con la capacidad de Mauricio, con la experiencia de Mauricio, con el relacionamiento internacional de Mauricio. No lo tenés, no existe. Por lo tanto, ningún país lo correría. Ahora, si eso significa que vaya a ser o no candidato, yo me parece que él no lo ha decidido. Él no lo ha decidido y pasa. Y también te diría, como cree profundamente en la libertad, dice, no me apuren, ni por sí ni por no. Hay tiempo, totalmente. Gracias, Hernán, por haber participado una vez más. ¿Tenés Para que benzina, sepas. gasoil, alguna cosa a mano ahí? ¿Por? No, guarda porque viene Vivi Canosa ahora. Y nosotros nos reencontramos a las 19 horas. Quédense, ya llega Vivi. Hasta mañana.